Buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Chill. Bueno, aquí Álvaro. Aquí Carlitos. ¿Y con quién estamos hoy, Mauro? ¿Nos puedes decir? Pues a la izquierda tenemos al señor Lorenzo Mosquera, que es estudiante de último curso en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Autónoma de Madrid. Tiene experiencia como exdirigente político y secretario juvenil en Acción Democrática, que es un partido político de Venezuela. Vivió en primera línea las protestas en 2014. Tiene formación en ingeniería de petróleo y además cuenta con un diplomado en comunicación política y dirección de campañas electorales. Y nuestro compañero aquí presente a su izquierda. Y luego a la derecha tenemos a don Juan Andrés Gascón Maldonado, que es investigador docente en la Universidad Autónoma de Madrid, en el área de Relaciones Internacionales, donde desarrolla sus tesis sobre las relaciones entre China y Iberoamérica. Es también magíster y licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Integración y Desarrollo por el Instituto de Formación en Gestión y Política de la Ciudad de Buenos Aires, cofundador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales y vicepresidente de varias secciones jóvenes en asociaciones dedicadas a las relaciones entre China y España. Además, ha colaborado con varios partidos políticos venezolanos y españoles en el ámbito de las relaciones públicas con gobiernos locales y universidades. O sea que, bueno, Final broche. Después de estas 2 horas. Final broche. Me pasa en el resumen. Suena bien. La verdad es que tenemos a dos pedazos de invitados. Sí, la verdad que tenemos aquí a... Pues como dice Mauro, 2 dones. No, pero sí. Pues nada, yo creo que para romper un poquito el hielo con vosotros, La primera pregunta, ¿no? nos gustaría hacer una pregunta introductoria un poco aquí. Que es A una ver. pregunta que yo creo que habla mucho de este podcast, pero también queremos que habléis también un poquito de vosotros a nivel personal. Y la pregunta es, ¿cuál es para vosotros vuestro momento chill, de relax máximo? ¿Cuál consideráis? Es que, Un momentillo así que claro, digas, tiene que ser un momentillo, porque lo de relax se me perdió hace mucho. Pero puede ser, hay 2 momentos. El primero, cuando mi esposa dice hice empanadas argentinas, ese es uno de los mejores momentos que hay. Ahí recupero toda la energía. Y cuando mi gato, que no es tan arisco, pero es medio antipático, de repente me mira y se me pone en pancita. Yo creo que son 2 momentos rutinarios del día a día, Sí. pero que relajan, son de chill, te ponen en otro mood. Así que yo diría que esos, el resto ya no lo es. Yo considero que mi momento chill y mi momento relax es cuando estoy en una cafetería, veo pasar a la gente, una música de fondo y a veces un buen libro. Ese es mi momento chill. Ojo, Y de hecho, Muy intro de película, me No, gusta. Sí, no, y de es hecho, muy de película. a veces digo, hoy voy a la cafetería a sentarme sobre todo las que están acá en Gran Vía y en la Plaza de Neptuno, Sí. sentarme allí y ver pasar a la gente. Bendito tú que tienes tiempo a hacer eso. Bueno, a veces hay que sacar tiempo para uno Es verdad. para no agotarse. Estamos de acuerdo. Sí, ¿lees mucho tú, Lorenzo? Sí, me gusta. Últimamente le cogí el time a la lectura y considero que es bastante. ¿Pero son libros más tipo livianos o son más libros de académicos? Son Libro de académico de todo un poco. Sí. De todo un poco es de ayuda personal, cómo entender, cómo ver a la sociedad, cómo verse uno y cómo nos ve la sociedad también a nosotros. Son libros bastante. Y me llama la atención también lo que has dicho tú del tema de las mascotas, porque el último invitado también estuvimos un buen rato hablando de su perro. Sí. Y de cómo su momento más chill del día era precisamente sacar al perro a pasear, ¿no? Sí, claro. Es el refugio de las mascotas la mayoría de las veces. Las mascotas ya es algo reincidente y solo llevamos 2 Y solo episodios. vimos 2 de 2. Soporte emocional. Bueno, Soporte son emocional. pequeños detalles, a lo mejor. Sí, Son sí, los sí. pequeños detalles los que marcan la diferencia. Eso es porque verdad. La vida va tan rápido que a Y veces- uno se ahoga en muchas cosas grandes. Hmm. En las grandes aspiraciones, en los grandes retos, en las grandes responsabilidades. Y como dice Lorenzo, estoy muy de acuerdo, hay que volver un poco a los detalles, a las cosas pequeñas, disfrutarlas desde el presente, no ahogarse en las cosas grandes del pasado ni del futuro, sino también estar un poco en el presente, ¿no? En aprovechar esos pequeños momentos. Y bueno, tú, Juan Andrés, que lo habías comentado de que no sabes estar todo el rato haciendo cosas. Me gustaría preguntarte si, o sea, lo del gato, tú, ¿hace cuánto tienes el gato? Más o menos. Hace un año. Hace un año. Tiene un Claro, año. eso te iba a decir, si era reciente, si lo compraste un poquito tú para evadirte o lo compraste en general, ¿cómo te llegó la idea de...? No, lo adoptamos porque mi esposa es amante de los gatos
Yo al principio no estaba muy convencido porque, claro, uno viene con la mentalidad del perro, ¿no? Es que hay que sacarle y tal. Bueno, el gato es muy independiente. Este es un poco dependiente, pero porque es muy, como decimos nosotros, muy toñeco, muy, muy cariñoso. A veces se da antipático. Pero en realidad ha sido un poco por... También, como me dijo un amigo, este es tu tutorial antes de tener bebés, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo quise tomar así a la primera, pero sí es verdad que cuando lo ves así, tipo de cría, ¿no? Que nos los dieron para adoptarle, era una cosita chiquitita. Y claro, te encariñas, ¿no? Sientes que tienes una responsabilidad con otro ser vivo. Y hay algo muy bueno que es que no hablan, pero te transmiten, ¿no? Muchas veces los silencios son importantes y en este caso otro tipo de comunicación en donde tienes otro ser vivo que te mira, que te busca, que está pendiente de lo que haces y tú de lo que haces. Y yo te creo otra relación, ¿no? Te hace ver esos detalles de mira cómo se tira en la cama, mira Y cómo más tal. importante, los problemas que te da son problemas de mierda, realmente. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? A No, ser no, que se te tiene Bueno, sus depende de cosas. cada uno. Tiene- Ya. Tiene sus Depende, cosas, tiene sus Si se cosas. te pone mal o tal, bueno. Pero no te da problemas emocionales de estar tú toda No, la semana pensando, madre mía, ¿no? O sea, ¿qué le he dicho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha hecho él? O qué... Son problemas del día a día, más habituales. Sí, no, yo y ni creo. se entera de lo que le decimos, menos mal, porque yo hablo tanto que el pobre estará mareado. Pero ya te he borrado. Sí, de hecho, Es tu confidente. sí, yo le cuento todo, me desahogo y me mira así, como vale. De hecho, estuve leyendo un artículo, que siempre lo cuento esto, menos mal que no lo han escuchado, porque capaz en clase lo hubiera contado. Que leí un artículo que dice que las mascotas, pero sobre todo en concreto los gatos, reproducen o se desarrollan los mismos problemas de salud mental que los padres. Yo lo miré cuando lo leí y le dije, está jodido, porque menudo paquete te hemos tocado de padres. Entonces, bueno, pero sí, es un Claro. detalle, es un acompañamiento. Es que, a ver, para quien no lo sepa, realmente él es profesor nuestro, tanto de Lorenzo como mío, de Álvaro no, porque es de otra universidad, pero claro, nos conocemos de eso, ¿sabes? Pero también para poner en situación, ¿no? De En cómo contexto. nos conocemos desde Soy un aquí. profe guay y todo eso. El entonces- profe guay. El profe molón, ¿no? Sí. Y bueno, fíjate, metiendo. Profe guay, pero exigente, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Sacarle una buena nota, yo No, creo le que fue- podía dar todo. Es que Yo, vamos a yo que lo si no intenté, ya- créame que yo lo intenté, puse mi empeño en redacción, pero la nota buena no se alcanzó, no se alcanzó. No eres tú, soy yo. No Que eres tú, soy yo, pero bueno. se la O sea, tenía guardada, Para... Eso Había sí, que aprendí soltarla. aprendí muchísimo y mucha filosofía, mucha psicología también y ese impulso a... Y mucho postestructuralismo. Sí, pero en verdad ayudó muchísimo. En mi vida de ciencia política le dio un encaje, en verdad que sí. No te muchas puedo poner más gracias. puntos, O sea que... No, yo sé, yo sé que no me vas a poner No, más puntos, no. pero En esto al menos. de verdad que aquí aprovechando el momento, de verdad, gracias por, No, por a ese mí, empuje encantado. y orientarme. No, y gracias a ustedes por la disposición, ¿no? Que estoy muy impresionado. Bueno, con Lorenzo es que no me deja de impresionar, pero con ustedes también, todo este despliegue de producción, de emprendimiento, que dejo la cuña de que las universidades deberían apoyar más y que como profesor o como futuro profesor ya contratado, ¿no? En toda esta carrera. Esto es aviso Sí, para... advertencia a lo que viene. Claro. Cuña, yo creo que estas cosas hay que valorarlas, ¿no? Este tipo de espacios no solo son buenos en el sentido de que aportan ese momento chill de hablar, sino que también son necesarios. Hay que crear nuevos canales de divulgación. Hay formatos que se han perdido, que podríamos aprender de ellos, pero hay otros que no tienen por qué volver, que hay que innovar y hay que cambiar, hay que adaptarse, ¿no? Al tiempo. Yo pienso que estos espacios deberían también verse, más que todo en las carreras de sociales, deberían verse en la, Sí. en la universidad, Ujú. porque no solo es llegar un profesor, plantear una guía, exponer una guía y un PowerPoint y ya está, ya ha terminado la Y clase. como mucho, si no lo Como leen. mucho. Yo creo que hay que interactuar, hay que pensar, hay que llevarlo a la realidad, porque la vida va cambiando y las situaciones van cambiando y, Hay que adaptar y en las el carreras momento al en el que presente. llegas a Eso es. un puesto de trabajo, te enfrentas a la realidad, tú no vas a decir, oye, voy a sacar el manual en el tema 7 y voy a decir esto. Claro, yo creo que es un poco el arte de enseñar, ¿no? Yo creo también que, o sea, lo que es el aprendizaje. Que justo te Sí. iba a preguntar por eso, de que si siempre te había gustado, o sea, o siempre te ha llamado la atención eso. Lo de ser profesor, compartir los conocimientos, o sea... Bueno, a ver, mi tema es que hablo mucho. Entonces había que encauzarlo por algo útil, ¿no? Porque si no aburres a la gente. Y en comedia no me sentía tan cómodo, ¿no? Dije, bueno, era esto estando, pero vamos a ver. No, yo decidí en segundo año, yo estaba muy metido en política, en mi tema de quiero ser esto, gobierno local, luego tal.
Todo el tema de diplomacia me atraía mucho. Yo desde muy joven, no lo digo porque sea algo especial, sino que uno tiene la oportunidad y la toma, ¿no? Había habido ido a Naciones Unidas representando a Venezuela, un montón del típico MUN, ¿no? Modelos de debate, etcétera. ¿Qué pasa? Que me di cuenta de que es un mundo en donde realmente no se hace mucho. O sea, la política, más allá de los que están en los puestos clave, no es un mundo en donde se construya. Más bien es un mundo que retiene, que parchea, que está ahí, que no debería serlo. O sea, aquí hablamos del típico debate entre realidad e idealismo. Pero claro, yo decía, ¿dónde puedo aportar? Y además hablar un montón, que me gusta. Pues en la academia. En la academia, donde además hago, o quiero hacer específicamente eso, transmitir conocimiento. Yo no me las sé todas, ni pretendo sabérmelas todas porque es imposible. Pero lo que sepa, quisiera que ustedes, como estudiantes, y los que vengan, aprendan, aprovechen el tiempo. Hay muchos, siempre lo hablamos, ¿no? Con Lorenzo y con ustedes. Yo veo a muchos estudiantes, y no digo que estén mal, o sea, hay etapas en la vida, pero yo veo a muchos estudiantes que no ven que hay que aprovechar el tiempo. Tampoco ser un lunático que haga 1000 cosas como yo, pero porque eso también cansa, eso no necesariamente es garantía de éxito. Los momentos chill. Pero, claro, hay que tener momentos chill. Hay que momentos así. Pero por otro Hay que lado, tener momentos así, hay que de ponerse las pilas. Y Sí, hay que moverse. Entonces, yo quería transmitir eso. Por eso insisto mucho en clase. No es porque me guste contar anécdotas, sino porque insisto mucho en clase en que hay que moverse, hay que pensar en grande, pero hay que también ejecutar, ¿no? Lo de los sueños queda muy bien, pero de los sueños no se vive. Se vive de trabajo bien pensado y bien hecho. Entonces, bueno, esa era la idea, ¿no? Transmitir eso. Y como ha dicho Lorenzo muy bien también, y ustedes también lo estaban asomando, la universidad en general, no solo en España, en general se está quedando muy atrás de la necesidad real, se está quedando muy atrás del empeño que pueden tener muchos estudiantes buenos y de poder inspirar a los que no, a los que tienen alguna mayor dificultad, a los que no lo ven, ¿tá? Porque todos tienen que tener una oportunidad. Pero al que lo hace, apóyale, y al otro, dale soporte para que lo haga. Estaría bien, sí, si no te importa, estaría bien pensar y debatir sobre quién o cómo se reparte la culpa en mucho de estos... Sí. En mucho de este desazón que la mayoría de los estudiantes tienen, Sí, pero sobre todo cuando se meten en una carrera y la mayoría a los 2 o 3 años o no está convencido, y estamos hablando de 2 o 3 años, o se quiere ir a otra carrera. Cosa que a mí me llama la Yo creo que atención. esto Abramos lo la podríamos caja hablar de- luego más seriamente, más distendido, Sí. en la parte más ¿Quieres? seria. Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que es un tema que podemos estar un rato, Sí. si os parece bien. Ahí hay mucho. Sí, ahí o sea, hay mucho. claro. El rumbo de la educación. Hay ¿eh? mucho, pero de todos modos, Sí. respondiendo a tu pregunta, Mm. y creo que una vez se lo dije a Juan Andrés, recién entablando ya la relación, hay 3 tipos de personas. El que ve las cosas pasar, el que quiere que le pasen las cosas y el que hace que pasen las cosas. Ujú, Entonces, hay que ser el tipo de persona que hay que hacer que pasen las cosas para salir adelante, para buscar, porque las oportunidades a veces no te van a tocar la puerta, tú tienes que ir a buscarlas. Eso es. O Y crearlas. crearlas. Y eso es fundamental. Y siento que hoy en mis compañeros a veces creen que la realidad fuera de la universidad es yo llegué y aquí tienes el puesto de trabajo. No, hay que salir a buscarlo, ganárselo, lucharlo y vencer. Ujú. Pues sí. Sí, y no solo eso, sino también lo que yo comentaba un poco por encima. Simplemente era eso, de que no es la primera vez, y yo que lo conozco en persona también, por ejemplo, una carrera como periodismo, Ujú. que es una carrera, pues, por fama o cierta o menos incierta, de salida compleja Ujú. y a nivel profesional. Pero claro, al final tiene uno que yo creo que es un proceso de maduración también, que coinciden con esos años de universidad, en el que uno tiene que centrarse en saber lo que quiere hacer. Eso es. Y es cierto lo que tú dices, porque yo creo que mucha gente se conforma con saber lo que quiere hacer sin esforzarse en saber cómo lo quiere hacer también Ujú. y saber hacerlo. Y eso es importante. Y yo creo que le pasa a la mayoría. Pero hay una cosa, por no incidir demasiado, pero dejarlo claro, Sí. ¿no? Yo tengo muchos alumnos, mi experiencia es verdad que es más limitada porque estamos empezando la carrera académica y tal, pero hay muchos alumnos, sobre todo de cuarto que les he dado clase, que me dicen, profesor, es que no sé qué hacer. Un sistema educativo en donde tus estudiantes de último año, a 4 meses, 3 meses de graduarse, te digan, no sé qué hacer, algo anda mal. Puedes tener dudas de, es que tengo este sector y este sector, tengo una entrevista aquí, tengo una entrevista aquí, tengo 2 máster, pero no sé exactamente tal. Eso por supuesto, o sea, nadie se lo va a saber todo. Pero que el propio sistema universitario no sea capaz de encauzar y de orientar al alumnado en decir, mira, es que esto sirve para esto,
no solo en qué sirve para esto, cómo te introduces tú en este mundo, ¿no? Porque claro, políticas. Bueno, vas a aprender a analizar políticas. ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Con qué? ¿De qué forma? ¿A quién tengo que hablarle? ¿Qué tengo que saber? No es solo saberse la teoría, ¿no? Tú lo decías antes. No es solo decir, bueno, es que yo me acuerdo que en el apunte tal... No, es saber hacer, ¿no? El know-how, ¿no? Que se habla tanto en términos anglosajones, pero es el saber hacer. Y yo creo que también hay que enseñarle a los alumnos no solo el saber hacer, el saber estar y parecer. Porque hay muchos alumnos que son muy listos o que tienen mucho potencial, pero que luego no se saben relacionar, no saben hablar, se ponen nerviosos haciendo una exposición y estamos hablando de cuarto. Y ojo, no digo que tengan que saberlo perfectamente, o sea, todos tenemos que aprender y seguir aprendiendo. Pero el tema es que el sistema debería tener la capacidad y las herramientas, o mínimo plantearlas, para que todos los estudiantes de una u otra forma terminen sacando eso. Ahí, Al menos en por eso nuestra te digo carrera. que ahí yo creo que después más tarde podríamos hablar del tema de remuneraciones, de cómo funciona el profesorado, porque yo creo que, Esa caja que quieres. yo creo que es una Caja de la caja, la caja. Él quiere ya no es la caja, el cofre. Quiere. es un cofre que es muy interesante, sobre todo por cómo se estructura el conocimiento. Porque la forma en la que tú haces que se comporte un profesor a través de la remuneración, del sistema de incentivos que le das, hace mucho. Hace mucho en cómo ese profesor enfoca sus clases y en la libertad que ese profesor, la libertad con la que ese profesor se toma la clase. Porque no es lo mismo un profesor mal remunerado que uno bien remunerado. Porque cuando se siente bien remunerado, se siente valorado. Efectivamente, pero... Entonces, bueno, yo creo que eso... Sí, lo dejamos para luego, pero no, pero lo mantenemos ahí en la memoria. Latente, sí. Bueno, Sí, no, bueno, ya que habéis mencionado también un poco el tema de políticas, ¿por qué políticas? Si queréis, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo os dirigisteis hacia ahí? ¿Cómo tomasteis ese camino, esa dirección? Claro, ¿de dónde viene la importancia? Claro, ¿de dónde la viene? política? ¿Por Sí, el qué interés, vosotros- El interés, eso es. Yo quiero escuchar primero la de Lorenzo, porque de ingeniería política hay un salto grande. Sí, sí, eso Sí, es curioso, ¿eh? A ver, Bueno, a ver. lo mío es, yo creo que es bastante largo mi porqué en políticas. Cuando yo llegué aquí a España, soy venezolano, cabe destacar, soy venezolano, llegué hace 9 años ya. Cuando llego acá me encuentro con... Empezar de cero, es volver a nacer. Llegar a otro país, empezar de cero, aparte tu estatus social que tienes en tu país se degrada porque es inevitable que un inmigrante, su estatus social no se degrade. Entonces, cuando llego acá, lo que me dedico es a trabajar. Pues hay que, o comes, o estudias, o ve qué haces. Y en este caso, pues la necesidad, hay necesidad de salir a trabajar. Entonces ya fue dedicarme a lo mismo, a trabajar teleoperador en ese momento. Y llega un momento de la vida en donde dices, bueno, no es por denigrar el trabajo, porque todo trabajo es gratificante. Sí, mejor trabajar que no. Y y dignificador. digno. Entonces llega un momento en donde dice, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? Siempre me ha apasionado la política. Es totalmente distinto, a pesar de que al principio se nombró que fui dirigente político. Sí, fui dirigente político. Entrar a la carrera de ciencia política es totalmente distinto a militar en un partido, pero total. La gente que piensa que ciencia política tiene que ver con pertenecer a un color, una ideología, pues no, es totalmente. Los primeros años estábamos muy divididos en clase, ¿eh? También te digo. Sí, efectivamente, pero esa división y esa crispación es la misma sociedad que tenemos hoy en día. Pero cuando ya quise compaginar lo que es trabajo y qué ser en la vida, pues decidí ciencias políticas porque no me pesa, me gusta y el tiempo que le dedico es un tiempo bastante divertido, por así decirlo. De la pasión, ¿no? Sí. Parte de la pasión. ¿Y tú? Bueno, yo lo digo otra vez, yo no tengo o sea, yo en esta parte sí soy menos interesante que Lorenzo porque pensar una cosa, ser ingeniero, además de petróleo, que no es poca cosa, y además saber hablar y transmitir es mucho, ¿eh? Ahí yo aprovecho de tirarle flores a él aquí. Pero no, a ver, a mí me gusta trabajar con gente. Trabajar con gente es difícil. O sea, trabajar con gente Desde luego. es difícil, trabajar con uno mismo es difícil, lleva un reto general, ¿no? Complicado. Ahora, a mí me gustaba trabajar porque yo, no voy a decir desde pequeño, pero sí es verdad que más o menos tenía la idea, también inculcada de mis padres y tal, de que cooperar y construir es mejor que destruir y que quedarse todo uno. ¿Por qué? Porque primero trasciende más y segundo, creo que para eso está la sociedad y para eso se supone que es la política. Y por eso yo encontraba o de alguna manera veía ahí
que era un canal por el cual, pues, en vez de hablar mucho y ya está, podía hablar de lo que realmente importaba, ¿no? No porque lo tuviera que hacer yo, sino por el resto de las personas y darle voz también al resto de las personas. Entonces, claro, luego, en realidad mi decisión con relaciones internacionales, más que con políticas pura y dura, mi esposa sí es politóloga, de las más brillantes, pero ella, y lo hago la comparación porque me parece siempre muy, muy ilustrativa, y es, ella escogió políticas y no internacionales, porque de hecho ambos pasamos por el mismo debate, ¿a cuál me voy? Y ella escogió políticas porque ella es de ejecutar, diseñar y ejecutar, y lo hace excelentemente. Yo no, yo soy mucho más caótico, pero a ella le gusta eso, analizar, diagnosticar un problema, planificar y ejecutar, y lo hace metódicamente. Eso es excelente para un gobierno local, porque tú ubicas el problema y unos recursos y lo ejecutas. A mí me gusta más la parte del relacionamiento, ¿no? De la relación que hay entre culturas, entre pueblos y tal. Toda la parte de resolución de conflictos, cómo se construye el conocimiento internacionalmente, etcétera. Y a partir de ahí dije, bueno, pues es que mi área claramente, y también por toda la influencia de los MUNES, ¿no? Que uno dice, bueno, empecé por relaciones internacionales. Y ya luego lo que comenté antes, ¿no? En segundo año dije, bueno, me gustaba políticas y diplomacia, veía que eso no iba para ningún lado, que la agencia que tienes realmente es muy poca, que eres más portavoz del de arriba que agente autónomo. Y dije, bueno, qué mejor que la academia, porque parece que no, pero la academia tiene tanto las virtudes como los vicios de la política y de la empresa. O sea, la academia al final, como es parte de la sociedad también, pues tiene sus vicios y sus virtudes. Ahora, es un espacio que tiene mucho potencial, por lo que están haciendo ustedes acá, ¿no? O lo que ha hecho Lorenzo también. Es decir, conectas con las personas, llevas soluciones, diagnosticas problemas, reflexiona las categorías, el lenguaje, las cosas. Entonces, claro, eso es la idea de la academia. Y al final yo estudio internacionales sobre todo para también tener una noción más amplia de cómo enseñar, ¿no? De trabajo con temas de Asia, de China, etcétera, o de Iberoamérica, precisamente por eso, de que no es uno el que sabe. La ciencia tiene un lenguaje universal en general, digamos, a través de determinados métodos muy estandarizados, pero luego todo el mundo tiene ideas distintas. Y los problemas de otro lado pueden parecerse, pero las soluciones quizás no. Entonces, hay una riqueza ahí. Y a mí lo que más me interesa es aprenderla y transmitirla. Ese era el punto. Yo estoy muy de acuerdo además con la parte esta que has dicho de los politólogos son más de Ejecutar, sí. A, B, C, ¿sabes? Porque además yo me he dado cuenta ahora, o sea, yo creo que de aquí solamente lo debe de saber Álvaro, yo cuando era más joven y estaba en el instituto, hacía temas de participación también a nivel municipal, a nivel de la Comunidad de Madrid, y de hecho me llegaron a invitar a un SMUN y a todo esto también. Ah, mira. En representación precisamente de un programa de participación local en el que cogían a chicos de colegios, les ponían a trabajar como en grupos, digamos, distritales, y luego de esos grupos se sacaba un representante que iba a la Asamblea de Madrid a plantear todas las propuestas que se habrían sacado de esos distritos. Que se llama copia, de hecho, por si acaso alguien quiere meterse o lo que sea, pues... Y el caso es que ahora que estoy en un ayuntamiento de prácticas con el campus rural, me he dado cuenta de que es muy diferente. Es absolutamente... son mundos... el blanco y el negro, el yin y el yang. Tal cual. Porque al final en política local te dedicas a... Veo un problema, tengo que resolverlo, analizo cómo hacerlo y lo hago. Y sin embargo, en temas más participativos, de voy a hablar con estos, vamos a poner en común, vamos a proponer, vamos a crear concepto, ¿no? De qué es, hacia dónde vamos a dirigir, ¿no? Es muy diferente. Sí, y ahí tienes que maximizar los recursos. Eso Los es. recursos Sí, son escasos, son Optimizar valiosos. el proceso. Uno es más ideológico y otro es más realista. Yo ahí estoy muy de acuerdo, la verdad. Sí, y además, esto también yo lo veo mucho en clase, lo veía no solo en sus grupos, en general lo veo mucho, ¿no? De esta idea de, como para ir terminando, ¿no? De esta idea de que la gente tiene mucha ilusión, que no está mal, pero también hay que aterrizarla. Hay que aterrizarla. Uno puede tener muchas ganas, pero yo creo que ahí está el equilibrio. Por eso también me casé con ella. Porque yo voy por ahí arriba, pero ella aterriza. Entonces ahí se unen esas cosas, que son importantes no solo tenerlas, sino saberlas aprender y enseñar. Pues si queréis un poco para ir ya terminando la última parte de esta sección personal, tenemos preparado una ronda de preguntas cortas que
os van a gustar, yo creo. Haré el esfuerzo de resolver. Que están divididas en tres partes, Muy bien, muy bien. La primera es una pregunta de sí o no, luego después os haremos una pregunta para elegir y luego ya una pregunta de opinión que, bueno, está pues casualmente relacionada con vuestro momento más relax, más chill. Muy bien. Y bueno, la primera pregunta, que era de sí o no, es, nos hemos imaginado un caso hipotético y si, es para los dos, si os atreveríais a uniros a un partido político que fuera contrario a vuestras ideas, si tuvierais que, o sea, si existiera esa opción. ¿Qué ¿Esa diríais? la de sí o no? La de sí o no. Sí. No. Vale. Muy bien, muy bien. Hay que dar el morbo Conciso, para claro y que- conciso, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y luego la pregunta de elegir, pues habíamos puesto dos, que yo creo que haremos las dos, que es la primera es si, ¿qué preferís? Si pertenecer a un cargo político o ser un analista político. Analista, 100%. Analista político. Analista. Yo creo que sería cargo, ¿eh? Yo Sí o estoy no. ahí. No, esta era de elegir, sí o no era de antes. Y luego la segunda de elegir es, que esta ya es más de focalizado, que es, Ujú. ¿qué país de Latinoamérica elegiríais que no fuera Venezuela? Argentina. ¿Y tú, Lorenzo? Argentina. ¿Se lo piensa? Mira, coinciden. Eh, Y luego ya como última ya, la pregunta de opinión relacionada con vuestro momento, pues eso, que de lo que has mencionado tú, por ejemplo, de ese momento de la cafetería y los libros, el estar calmado, saber la calma un poco dentro de la tormenta y tú también. Si creéis, por ejemplo, que esto a mí me interesa, si creéis mucho en la política que influye a veces la ansiedad, en las decisiones políticas, o pensáis que influye menos que en otras profesiones. o sea, que la ansiedad influye en cómo En- se en- mueve la política. Sí, se mueve la exacto. Sí, totalmente. Totalmente. Más que en Pierde otras ese profesiones. momento chill. Desaparece, ¿no? Desaparece Te voy a ese decir, momento voy a chill. hacer yo como si fuera el invitado, ¿eh? ver. No voy a decir nombres, ¿vale? Pero la persona con la que yo estoy trabajando ahora mismo No en des el detalles, ayuntamiento no en el des que estoy, Sí. yo cuando la veo trabajar, digo, es increíble la capacidad que tiene ante los conflictos de mantener la calma. Mm. De mantener la calma y no irse a mundos de esto no va a pasar, esto va a ir mal, esto... Yo creo que la templanza es clave en cualquier cargo de decisión. Y ayuda mucho la vocación, porque hay que tener vocación Ah, para también. eso. Sí, Mm. sí. La vocación te da un margen mayor de Sí. paciencia y de disposición. Sí, a ver, pensemos una cosa. La ansiedad, como cualquier respuesta humana ante una situación de estrés, está en todas las profesiones. O sea, en todas las profesiones te puede pasar una situación de estrés. Ahora, en políticas, tienes una responsabilidad social de lo que estás haciendo. Entonces, la ansiedad, digamos que no solo afecta mucho, es decir, atraviesa toda la política, sino que además corresponde a procesos muy delicados. También te digo, vives en una montaña rusa, como puedes estar arriba. Sí, o por estar supuesto. abajo y- Por eso lo que ha dicho es muy o sea, importante. Saber gestionar el estrés o la ansiedad o el conflicto es importantísimo porque tomar decisiones políticas en momentos... O sea, y no saber manejar el estrés no solo te perjudica a ti como político, te perjudica a mucha gente. Claro, a mí me va a disculpar los médicos que me estén escuchando, pero yo siento que política tiene mucha relación con la medicina. O sea, de ti depende, la decisión que tú puedas tomar depende de muchas vidas. Muchas vidas, ¿no? Sí, Y sí, sí. no va a depender de hoy y mañana, no, es a largo plazo, 4 Sí, años, sí, sí, 5 los años. lo efectos que puede son cambiar. larguísimos. Los efectos son largos. Entonces, un político cuando toma las decisiones es también un médico en que depende de esa persona muchas Su vidas. paciente es la sociedad. Su paciente es la sociedad, tal cual. Sí, Exacto. sí, estoy de acuerdo. Pues, si os parece, ya tiramos a la parte profesional. Muy bien, ¿Os parece? muy bien. Venga. Habiendo terminado esta Vamos. parte un poquito más distendida. Sí, sí, ya te Bueno, voy a y extender. agradecerles por invitarnos, claro. Bueno, pues empezamos la segunda parte de este podcast. Y bueno, la primera preguntilla, yo creo que iría directo al grano. Como los dos venís de Venezuela, nos habíamos planteado el hecho de que como la gente no suele conocer mucho de la realidad venezolana, por lo menos aquí en España, explicarnos un poco qué es, a grandes rasgos, o qué ha significado la figura de Chávez y de Maduro en la historia de Venezuela, porque se oye mucho aquí en España y Maduro, Chávez, ¿no? Como dos nombres súper conocidos, pero yo creo que no se conoce realmente cuál es la historia o cuál es el impacto social que ha habido por detrás.
Bien, pues bueno, en ese caso, empiezo si te parece. Sí, sí. Yo creo que hay que tener algo muy claro, y es que para bien o para mal fueron una ruptura, especialmente Chávez. Maduro es una continuidad de un modelo político que se ha sentado en el poder, ha cooptado otros espacios y ha delimitado, dinamitado cualquier tipo de resistencia, ¿no? Evidentemente hay canales, no puedes controlarlo todo, pero Maduro es sencillamente una continuidad de esto, ¿no? Con sus propias características, pero Chávez sí es, para bien y para bien me refiero a los que, los que se beneficiaron de ello y para mal para el resto, ha sido una ruptura clara, ¿no? En el país, empezando por crear, más que crear, porque no lo crea, pero sí ejecuta, ¿no? Desarrolla un modelo político, sobre todo un mecanismo de toma de decisiones a nivel político que va no solo atravesando, sino que se va enraizando en el devenir histórico y cultural del país. Lo digo en este sentido porque recordemos que tenemos ya más de 25 años con esta orientación política y con un modelo que inicia en el 99, que hereda gran parte de los vicios que venía ya la democracia anterior, desde el 58 hasta el 99, por poner una fecha de lo que se denomina Cuarta República y de lo que precisamente Chávez planteaba como un corte, ¿no? De, bueno, antes estaba esto, ahora viene otra cosa, y el por qué a través de esa ruptura que él hace vemos una Venezuela que con todo y problemas podía ir en una dirección más positiva, ir en una dirección donde el aprovechamiento de recursos, la transparencia de las instituciones, sobre todo la diversificación del poder, de la toma de decisiones y de la real división del poder, se esfuma completamente, y ya desde el 99 con la constituyente que hacen inmediatamente, y luego ya en 2002 con nuevas reformas, etcétera, a partir de ese momento lo que vemos es la ruptura total del sistema democrático, es decir, eliminar los controles institucionales, por ejemplo con la eliminación del Senado, empezar una guerra prácticamente abierta contra los medios de comunicación, cooptarlos, es decir, simular muy bien, y esto es muy característico del populismo latinoamericano, que es yo más que enfrentar, ¿no? Por toda la cara a la democracia o a las instituciones y mecanismos democráticos, los coopto y luego los destruyo desde adentro. ¿Vale? O sea, los conquisto y los destruyo desde adentro. Esto no es que se lo inventara Chávez, esto viene pasando desde hace mucho y hay muchísimos casos en la región. Pero él, al menos para Venezuela, sí fue una ruptura considerable, porque no es una dictadura en el sentido clásico, como la que hubo antes del periodo democrático del Pacto de Punto Fijo, ¿no? Ya desde el 58, sino que reformula el modelo. Entonces, claro, ¿cuál ha sido el impacto? Pues por un lado, el cambiar de un modelo supuestamente institucional o que mínimamente mantenía unas formas a un modelo que pasa de un populismo muy claro a un autoritarismo evidente. O sea, la mayoría de la gente, y con esto termino para que nos des tus insights también, la mayoría de la gente piensa que es Maduro el que terminó destrozando el legado de Chávez. No, el legado de Chávez es esto. O sea, el legado de Hugo Chávez es, sobre todo porque hay que recordar que en los años 70 Chávez, bueno, a partir de los años 70, toda la actividad previa de toda su carrera política y ya presidencia es una actividad golpista, con intento de golpe de Estado, con básicamente cizañarle al ejército, ¿no? Que habría que tomar el poder, y obviamente una clara influencia de Cuba, ¿no? Del modelo castrista, etcétera. Eso no quita que hubiera unas discusiones que habían que poner en la mesa, o sea, también hay que decir eso. Hay unas discusiones que el chavismo abre, y quizás no es que abre, sino que su propia irrupción en el espacio político deja en evidencia de que habían cosas que no estaban funcionando, y él se aprovecha de eso. Entonces, es una ruptura muy visible, una ruptura que además yo creo que, y ahora sí te lo paso, se ha convertido en un trauma generacional, es decir, Venezuela para superar esto va a pasar mucho. Yo creo que en España, no digo que sea equivalente, pero por poner una especie de idea similar, ¿no? En España con el tema de la transición, ¿no? De todo lo que ha sido cambiar de modelo, pues ha tomado tiempo para hacerlo. Entonces, creo que en Venezuela hemos tenido ese modelo. Yo pienso que aquí en España, para que puedan entender lo que ha pasado en Venezuela, puedo hacer ahora mismo un análisis comparado, una política comparada, partiendo de, escuchamos a diario la frase de por lo menos no gobierna la derecha. Podemos empezar así, en el sentido de que Chávez supo tomar esa frase, por así decirlo. De hecho, en la oposición venezolana como que no había medido, si no corrígeme, no había medido ese resentimiento que había en ese momento, en el 99, y Chávez lo supo sacar adelante
De hecho, antes de que llegase Chávez, existía un partido que se llamaba Convergencia. Convergencia es algo como lo que conocemos acá, Sumar, tal cual, en donde se unieron diferentes asociaciones políticas, por así decirlo, diferentes partidos políticos que estaban ya cansados de ese bipartidismo que era Acción Democrática y COPEI, y se presenta Convergencia. Una coalición izquierdista. Sí, ten en cuenta que la demografía venezolana siempre fue centro y centro-izquierda, nunca fue a la derecha. Pero más allá de la historia que tenemos los pueblos latinoamericanos, siempre es centro-izquierda. Un poco a la derecha, pero no era algo que se veía marcar mucho a la derecha. Entonces, Chávez supo capitalizar eso, supo sacar adelante, y es por eso que se presenta esa figura de Chávez en el 99. Previo, él había dado un golpe de Estado en el 92 contra un presidente legítimo, Carlos Andrés Pérez, porque ya estaba cansado de que ese dinero que había de la renta petrolera se fuese a otros destinos. Entonces era como que había que redistribuir la renta, había que buscar el equilibrio social. Él llegó encarnando eso, él se presentó como un mesías, él se presentó como el salvador, como el que viene a buscar. De hecho, en mi familia es educadora, era como algo mágico para mi familia, porque llegaba como a la salvación. Y mi familia, bueno, hablo por parte de mi madre, que siempre tuvo esa idea. Entonces, una vez que llega Chávez al poder, en el 99 empiezan las reformas, vemos una modificación de la Constitución. O sea, ¿cuánto tardamos nosotros digo los demócratas, en llegar a un consenso para que tú de la noche a la mañana vengas a cambiarme todo porque dices que está mal? Entonces lo vemos constantemente acá en España, esas modificaciones constantemente, porque todo está mal, ahora tenemos que mejorarlo. No, pero tú no sabes cuánto tiempo pasamos y nos sentamos para solucionar esto. Entonces, a partir de ese momento, en el 99, ocurre este cambio. Luego nos presentamos en el 2001, que vienen generando más cambios, y ya empieza el problema de la división en la familia. Yo creo que lo crucial fue eso, en donde ya hay fracción en la familia, en donde yo soy el pueblo y tú eres tú eres el majunche, tú eres el escuálido, tú eres el oligarca. Entonces, a partir de ese momento ya se va creando esa fracción, ese movimiento, y va desencadenando. Luego, en el 2006, si mal no recuerdo, viene otra reforma. La Constitución no te bastó con la que hiciste en el 99, quieres hacer otra reforma completa. El pueblo como que recapacita y dice, no, ya está bien con la reforma que hiciste. Y luego, en el 2007, como no se pudo hacer esa reforma, vienen reformas puntuales en la Constitución, que para mí fue el momento crítico. En donde viene el referéndum de la reelección indefinida. Yo pienso que un político no puede estar más de 5 años en un puesto. Ya viene un cambio, necesitamos un cambio. Para bien o para mal, necesitamos que venga otra cara. Que es del mismo partido, perfecto, pero ya sabemos que no es el mismo pensamiento, no es algo vitalicio, y evitar la corrupción. En principio. Entonces, a partir de ese momento ya empezamos a ver todos los fraudes. Yo también veo un momento neurálgico en la situación venezolana, en donde la oposición no decide presentarse en esas elecciones del Parlamento y gana el chavismo con mayoría absoluta. Ni siquiera mayoría simple, mayoría absoluta. Al darle esa mayoría absoluta, ellos pudieron capitalizar también los cambios en lo que es el Tribunal Supremo, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral. Todos los poderes del Estado pudieron hacer esa reforma, porque es igual como funciona acá en España, los 3/5 necesitan los 3/5, pues el chavismo lo tenía. Imagínate, no necesitaba negociar con la oposición. Entonces, a partir de ese momento es donde ya se empieza a tomar auge el chavismo y empieza a tener ese poder, porque yo pienso que en el 2007 al 2013 es el poder amplio del chavismo, a pesar de que antes iban, pero ahí empiezan ya a consolidar. Ya tengo el tribunal, ya tengo la Contraloría, ya tengo todo lo ya estoy tranquilo, ya no tengo nadie que me pueda hacer un contrapeso a mí, cuando la jugada fue que el destino de la vida no contaba con que Chávez se muriese. Sí, también yo creo que, o sea, por ponerle un poco la categoría, ¿no? A Venezuela siempre la han categorizado, ¿no? Está en la onda de Levitsky y todos estos autores de régimen híbrido, ¿no? De como que mantiene mecanismos institucionales democráticos, de toma de decisiones democráticas, asambleas locales, etcétera, pero que luego pues tiene algunas derivas autoritarias. Yo creo que aquí
en esta categoría, precisamente pensando en esta categoría, también hay que reflexionar en qué entendemos por democracia, que haya elecciones solamente. Es decir, si un solo partido controla todos los poderes y que además reforma la Constitución, porque en el 99 no solo agrega un poder público más, que es el poder moral y ciudadano, sino que quita el control, como he dicho antes, que es fundamental, el del Senado. Ya no tienes una Cámara que ratifique y revise lo que hace la primera. Entonces, si controlas la primera, la del Congreso, controlas todo. Luego, además, hay un punto clave en la línea de las fechas que ha dicho Lorenzo, que es entre el 2006 y 2010 con dos planes, bueno, una serie de planes de Estado, perdón, planes de gobierno que se intentan plantear como agenda de Estado, en donde el gobierno, con mucho más peso, ¿no? Porque ya habían hecho varias reformas para ello, constituye no solo un control del aparato estatal, sino quién lo controla. Por eso es muy, muy clave. No solo que lo controle, sino quién y para qué. Y ahí entra todo lo que es el Plan Bolívar 2000 y los Plan de la Patria 1 y 2, que además te los metían en el colegio. Agenda 2030. Sí. Tal cual. Va por ahí. O sea, la publicidad es piensa en grande en el país, pero luego por debajo hay mucha cosa, ¿no? Suena bonito, pero no lo es. Y claro, ¿qué planteaban todas estas reformas? Claro, en el papel te parece excelente, ¿no? Bueno, reforma agraria, reformas en tal, la desigualdad, no sé qué. Pero el fundamento era una redistribución de los cargos y responsabilidades públicas, específicamente y aquí un poco pensando en su propia lógica marxista. Es decir, si tú controlas los medios de producción, controlas la estructura. Entonces, claro, ¿cuál era el punto? Yo voy a controlar esto, pero además yo tengo que controlar a quien lo controle. Es decir, porque si yo creo poderes alternos al mío, centralizado en el Poder Ejecutivo, pues pierdo peso. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Y qué hizo Chávez directamente y su camarilla? Lo que hizo fue poner militares. Porque ¿de dónde viene Chávez? De una formación militar. No viene de una formación académica ni empresarial, viene de una formación militar, además muy ideologizada. Entonces él agarra a su gente de confianza, o a la gente que podía tener controlada, y la pone en puestos estratégicos, en minería, en agricultura, en pesca, en industria, en aduanas, etc. Cuando tú militarizas a ese nivel, la estructura estatal, no solo cambias la lógica, porque ya no es una lógica civil de consenso, sino una lógica marcial, la que predomina en la toma de decisiones. Y además de eso, es que era una clave, hay que reconocer que era una clave muy, muy importante, o sea, que logró hacer un control muy importante, y es que si tú tienes a toda esta gente, además cercana, y en puestos de poder que mueven mucho dinero, por supuesto fomentas, o puedes llegar a fomentar, cadenas de corrupción, pero como hay una cadena clientelar implícita de yo te he puesto ahí, así como te pongo, te quito, o te purgo, y además, sí, para yo convencer a la opinión pública de que lo puedo hacer, si robas más de lo que yo te deje, chao, o si te me rebelas, claro, controlas todo. Lo que le pasó al ministro Baduel. Efectivamente. Llegó al rescate porque en el PDVSA 2002, en el 2002, en contexto, en el 2002 se le dio un golpe de estado a sí, un a intento Chávez, de un levantamiento. intento de golpe de estado a Chávez. Ya, entró No, golpe. sí, en el 2002 se le Muy dio un latino. intento de golpe de estado a Chávez, y hay un general que es compadre de él que lo busca en La Orchila. La Orchila es una base militar, y lo restituye a él, lo trae a Chávez de La Orchila, lo trae al Palacio de Miraflores y lo restituye. Y ya luego, pasado 8 años, el ministro se rebeló a Chávez y lo envió directamente a prisión, porque ya no estaba, ya no comulgaba, No venía igual, alineado. no iba alineado. Pero tú has mencionado todo algo muy, muy importante, pero nos olvidamos de que el Estado venezolano es un Estado federal. Y Chávez sí. lo centralizó. Sí, lo centralizó. Imagínate, somos un Estado federal, funcionamos tal cual como en Estados Unidos. Un En Estado teoría, federal, claro. en teoría, En el papel. en el papel, al igual que Argentina, Sí, es un sí, Estado sí, en el federal. papel. No es no, es federal. O sea, cada comunidad, o en Venezuela se llama cada estado que conforma a Venezuela, tiene su constitución, tiene su gobierno, tiene su consejo legislativo y trabajan. Un poco como los estatutos, ¿no? De aquí, Sí. de las comunidades autónomas. Pero- Sí, tiene una especie de estatuto. Tiene una especie de estatuto, pero va más allá porque ya está consolidado como un estado federal. O sea, por hacer un poco la comparación, entiendo que esos estados son, haciendo la comparación con España, las comunidades autónomas españolas, Similar, sí. y luego la constitución de cada uno de esos estados sería como un estatuto autonómico. Sí, es como un estatuto. Y vienen sus competencias. Efectivamente. Y entonces lo que hace Chávez cuando llega es coger esos estatutos, entre comillas,
se a la lo basura ventila todo. y crea uno nacional. Efectivamente. Claro, a ver, primero los coopta, que eso es parte de lo que, Ni de lo que siquiera, hace. ni siquiera es que los eliminan, no, siguen estando ahí. Lo que pasa es que Claro, como ya que- centralizado. Eso me lo, recuerda- lo, ¿sabes lo a qué me archivo y recuerda? listo, pero no es que los eliminan, Me siguen estando. me recuerda a la dictadura franquista. Bueno, es que al Hasta final... cierto punto de eso de centralizar el poder, que Claro. los estados no tengan capacidad administrativa propia. Es ubicar el poder y enlazar el poder a manos de una persona. Y ya de a partir de ahí, pues, Sí. extender, ¿no? Lo que es ampliar el brazo, ¿no? Y- Es que Tal cual. ese es el librito, por eso digo, él no se inventó nada nuevo, ¿no? Eso es como el libro del manual de dictador. Es decir, es una fórmula, tú centralizas el poder. Porque, ojo, todo Estado, o sea, el Estado en sí mismo es la centralización del poder. Es una estructura que centraliza el poder. Y que surge precisamente contra la descentralización. Bueno, Juan, ahí yo discrepo porque yo creo que un dictador realiza infraestructura, inversiones en infraestructura. Esto es un narcoestado. No, claro. Yo creo que esto Pero- no es una dictadura, esto es un narcoestado. Claro, claro, no. Yo diría más, yo Un di- diría un que di- es una tiranía Mira, directamente. Las estructuras que están ahora en Venezuela son de la época de dictadura, se llama Marcos Pérez Jiménez, pero las mayores infraestructuras de mayor envergadura que hay en Venezuela se deben a esa época. Ujú. Eso no lo voy a negar. De hecho, la mejor inversión que ha tenido en Venezuela, de hecho, el bolívar valía más que el dólar en la época de Sí, Uribe. brevemente, fue un sueño breve, pero duró. Valía más que el dólar, imagínense. Lo Podemos mencionamos. equipararlo como el euro, por así decirlo. No, Pero- aunque sí te digo una cosa, el tema, porque ahí está, ¿no? El debate siempre del término de dictadura. Y dictadura, evidentemente, sobre todo en el pensamiento clásico y Claro. tal, era esta idea de responder a situaciones de urgencia con poderes excepcionales. Claro, lo que pasa aquí es que, digamos, si partimos de la idea de dictadura, ¿no? Como este centralismo de poder, y sobre todo porque el Estado responde a esa lógica, luego lo que deriva en este populismo es a un autoritarismo basado en más que en el desorden, porque claro, esta es la contradicción, ¿no? Sí. No puedes ser autoritario y centralizarlo si tienes un desorden. Es una paradoja. Es una paradoja. Entonces por Pero eso existe. entra... No, pero luego entra lo que tú has dicho. Una orientación a un narcoestado por toda la vinculación con el crimen organizado, una deriva a la caquistocracia, ¿no? Que es un término que sale mucho de meme, pero lo que intenta explicar es el gobierno de los peores. Es decir, el gobierno, a diferencia de la tecnocracia o la oligarquía o la aristocracia, pues tienes la caquistocracia del gobierno de la gente que no sabe, no puede y no quiere, ¿no? El gobierno de los peores. Y entonces ya entramos en la parte un poco, digamos, más literaria, la tiranía de decir, es que aquí hacen lo que quieren. Porque, ¿cuál ha sido la deriva? Que hacen lo que quieren. Efectivamente. Y la oposición, claro, aquí viene una de las grandes preguntas. Claro, yo ahí te iba a preguntar yo, en relación Ujú. a la oposición también, porque creo que hay un concepto que en otros países no tiene Ujú. tanta importancia en Venezuela y que está muy relacionado con la oposición, que es la diáspora. Ujú. Entonces, ¿cuál es el papel de la diáspora y cómo se organiza la diáspora fuera de Venezuela? Porque es una cosa que, por ejemplo, aquí en España sabemos que hubo mucha inmigración después, o sea, durante la dictadura, sabemos que hubo mucho trabajo, por ejemplo, tras Ujú. la transición, que se emigró fuera y demás, pero el papel de esa diáspora española se entiende simplemente como, bueno, unos eran exiliados políticos, otros eran trabajadores y ya, no entramos más en detalle. Pero la diáspora venezolana, ¿cómo se organiza? ¿Cómo hace oposición desde fuera? ¿Cómo...? Claro, la ¿Cómo organización funciona? interna externa de las comunidades Sí, exteriores. bueno, yo creo que ya podemos de repente, Lorenzo y yo, tener fechas distintas, pero yo creo que hay dos etapas. La diáspora que sale precisamente en oposición y en búsqueda de un modelo diferente de país, es decir, que no encuentra en la situación del país un proyecto de vida realista o un proyecto de vida próspero, y luego está, evidentemente, la que deriva de una crisis humanitaria interna, que ahí mezcla todo, porque Sí, ahí muchas... mezcla todo, claro, ahí efectivamente. y yo pondría dos fechas, ¿no? De puntos para que la gente se ubique. 2015 y 2017. Años en donde se acumulan muchísimas protestas. Ya es una época post-Chávez, es decir, Chávez Sí. muere, su imagen, toda la mitología alrededor de él, pues tambalea porque el gobierno se come de frente toda la mala gestión de Chávez y tiene un país que ya no tiene los recursos que tenía o que no los ha sabido gestionar o no lo han querido gestionar, mejor dicho. Y claro, esas son dos etapas en donde tienes mucha gente, ¿no? De oposición que se opone al régimen, ya sea a nivel más ideológicamente marcado o sencillamente por una cuestión estructural. Y luego tienes un 2017 en adelante, ¿no? Y sobre todo también con la pandemia paró un poco, pero tienes un 2017 en adelante donde sale todo el mundo. Pero porque no se aguanta la situación. Estamos hablando de las colas del hambre, estamos hablando de la represión generalizada, no porque años antes no lo hubiera, sino porque ya hay un punto de quiebre.
¿no? Y evidentemente, aquí vuelvo a lo de la oposición. Hay muchas lecturas con la oposición, ¿no? Desde que son cómplices estructurales hasta que sencillamente o sea, el gobierno ha sido capaz de desarticular todas las redes de apoyo o las redes de reacción, ¿no?, política que puedan tener. Yo creo que aquí hay dos cosas. En la diáspora se ha organizado un sentimiento general de evidente, ¿cómo se diría?, de evidente confrontación al gobierno. Es decir, hemos salido porque hay una situación país inaguantable. Culpa de esta gente, de esta gestión. Ahora, aquí hay que ver precisamente estas dos etapas. Una cosa es las primeras, ¿no?, oleadas de gente que sale y lo que quiere y logra en gran parte es visibilizar la tragedia de Venezuela. Y la otra, que ya sale apurada y sobre todo que es la que crea la crisis migratoria en la región, con Colombia más de 1 millón de personas, las que llegan a Chile, a Argentina, Perú, etcétera, que es muchísima de esa gente, incluso estando activamente en política, porque el venezolano y el latinoamericano en general es muy político. Muchas de esas personas lo que están concentradas en sobrevivir, y de hecho en España pasa mucho esto. Por mucho que estemos implicados, tienes gente que lo que está pensando es en integrarse y sobrevivir. Entonces ya la parte política se decae, sobre todo, y vuelvo al tema de oposición, porque las interpretaciones que hay de los partidos de oposición, no de la idea de oposición, sino de los partidos de oposición, pierde mucha legitimidad. Porque no se ve una salida clara, no se ve un proyecto político alternativo, no en el sentido de lo pueden hacer mejor, todo el mundo sabe que lo pueden hacer mejor, pero no se ve una ruta. Claro. Y el liderazgo decae o en problemas de corrupción, o en problemas entre ellos de egos, o en problemas de que no hay una agenda, ¿no? Eso no quiere decir que no haya agenda ahí, pero bueno, te lo paso. No, el problema yo creo que es, en la fuerza está la unión. Pues evidentemente aquí la unión es un poco diversificada, sí, hay carencia de esto en lo que es. Yo creo que lo que nos une a los venezolanos afuera en el exilio es nuestras familias que tenemos allá, el sentimiento nacional, porque me guste o no, hay un sentimiento nacional el día de mañana. Si mi país me necesita para ir a prestar el servicio, porque tengo que ir a reconstruir el país, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque es un sentimiento nacional de que mi país en el 2000 tenía las mayores perspectivas de auge que podía existir y pues no lo hay. Entonces yo creo que eso es lo que nos une a los venezolanos, más allá de que haya una oposición o que hay que... No, es luchar. Si David contra Goliat, pues es esto mismo. Los venezolanos afuera estamos luchando por ese cambio, pero el cambio el día después de mañana, el día de, hay que planificarlo también. Claro, ¿y vosotros creéis que los encargados de planificar ese cambio, más allá de lo que es la regeneración total del país y esa oposición que comentabas, que más allá de la política, sí, que está en duda en su funcionamiento o no, pues está también la oposición ciudadana? Y mucha atención se centra también en los jóvenes, en las nuevas generaciones, en lo que puede suponer también pues ese giro 360 a la situación del país, que no sé qué pensáis que puede ocurrir con ellos, porque no sé qué papel pueden tener las nuevas generaciones en ese sentido. Porque si al final también existe la posibilidad de ir fuera y la diáspora, que al final yo creo que para los jóvenes es algo tentador, teniendo en cuenta lo que les espera allí, pues no sé cómo cambiar esa tendencia, si existe una tendencia marcada. Yo considero igual como lo vienen haciendo los jóvenes hoy en día, pues deben actuar con valentía, liderar cambios, promover la democracia, la libertad y sobre todo la esperanza. Ahora mismo los jóvenes nos organizamos como en el 2014, lo volvemos a hacer y lo seguiremos haciendo y nos seguiremos reinventando cada día más para buscar ese horizonte, ese amplio margen que necesitamos para salir adelante. Los jóvenes hoy en día, yo creo que la diáspora en el exterior, no voy a denigrar tampoco los que están en Venezuela, que con muchas dificultades salen adelante, salen a estudiar, salen a prepararse, pero creo que los que estamos afuera también tenemos ese deber con el país en esos conocimientos que tenemos, tú con relaciones internacionales y todo tu conocimiento, en mi caso, pues ingeniería o ciencias políticas, ir a prestar el servicio. Si tengo que ir a preparar un plan de gobierno o un plan de mejora de la carretera X, pues ahí estaré. Para mi país, ahí estaré. Por ti sí voto, ¿eh? Ya, yo de hecho, además, creo que deberíamos tener el sentimiento que ha descrito, bueno, el sentimiento, la aspiración que ha dicho Lorenzo. Yo lo que pasa es que en esto sí soy un poco, o me quiero creer un poco más nihilista, en el sentido de, hay varios retos, no digo porque Lorenzo no los tenga, sino en el sentido de que justo para lograrlo, hay un reto fundamental y es, claro, entre la estructura política que haga una transición, sea mañana o sea cuando sea, que ha estado ahí de frente, para bien o para mal,
qué tipo de captación de talento de fuera, qué tipo de mecanismo de captación de talento de fuera y además qué tipo de delegación de poder, es decir, viene Lorenzo de fuera, una persona preparada que ha visto otros modelos, que ha visto otra cosa, otra experiencia fuera del país. ¿Qué puesto le damos? ¿Qué responsabilidad le damos? Más allá del asesoramiento técnico, que puede ser Escucha, muy... que así sea dar clase para incentivar a las nuevas generaciones, a educarlas, a llenarlas de conocimiento, de nutrirlas de conocimientos. Porque ten en cuenta de que están estancados, para bien o para mal están estancados. Totalmente. Juan Andrés, Pero la Venezuela cosa se ha es, quedado el atrás. que planifique, el que tú y otro vayan a las universidades, a mí lo que no me queda claro, y no lo he visto claro en ningún plan, que obviamente también es difícil, o sea, tampoco puedes llegar con el plan perfecto de un día para otro, ¿no? Pero a mí lo que nunca me ha quedado claro es primero qué mecanismo va a haber, porque hay una cosa muy que sabemos ambos, y es, primero hay que salir del régimen que hay. O sea, ya no puedes planificar en base ni ejecutar sin salir de ello. No puedes hablar, no puedes... Efectivamente. Mira, a mí me da mucha tristeza de que el joven venezolano esté pensando en política y no esté pensando en un libro, en una lectura, en un estudio, porque es lo que nos ha llevado este régimen. Sí, a la polarización. A la polarización y a buscar, a estar en calle protestando cuando puede estar en una aula de clase adquiriendo tantos conocimientos y tantas cosas que hay en la vida. La tecnología avanza, todo avanza. Mira esta inteligencia artificial. Sí. Bueno, Toda esta información es escasa ahora mismo en Venezuela. Entonces, en vez de estar en una manifestación protestando porque le falte agua, le falte el techo, le falte la comida, porque hay que ver eso, o estudias o sales a protestar. Claro, son etapas. Yo estoy etapas. de acuerdo. Hay un tema que para la regeneración democrática de Venezuela, si se llega a dar, es pasar de esa fase de combatiente a la fase de, vale, ahora a repartir los roles, porque aquí necesitamos profesores, escritores, albañiles, ingenieros, etc. Entonces, esa regeneración lleva tiempo y lleva un plan que, vuelvo y digo, yo no veo claro en ningún partido desde hace años de oposición, no solo porque no sea realizable ahora, que eso es lo obvio, sino porque no se tiene ni siquiera la noción. Porque aquí hay un hándicap muy importante y es las personas que luchan adentro y están, ¿no?, en el debate al menos de cómo debería ser el país, no han visto nada fuera. O sea, nosotros ambos nos hemos criado la mayor parte de nuestra vida con el modelo del chavismo, para bien y para mal, es decir, para lo que surgiera de debate político y de activismo político, como para mal para todo lo demás. Entonces, una de mis preocupaciones no es que yo crea que sepa más que ellos que están allá llevándolo, pero yo creo que la apertura de diálogo, que muchas veces las damos por hecha y es difícil de organizar, debe darse entre los que estamos fuera, no necesariamente yo, puede ser Lorenzo, que seguro lo tiene más claro, o mucha gente en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, que ha visto otra cosa, que ha salido, porque yo creo que Venezuela es bastante etnocéntrica en el sentido de decir, nosotros somos los mejores del mundo. Bueno, los mejores del mundo y mira lo que tienes. Entonces, el haber aprendido cómo se mueven otros países, para mí y para mal, porque todos tienen problemas, y qué tipo de soluciones hay, esa conversación de esta gente que está afuera, qué ha aprendido y cómo la traemos y dónde la ponemos. Porque alguien tiene que decidir eso, es que este va a dar clases aquí, eso, ¿quién lo va a decidir? ¿Qué legitimidad va a tener eso frente a la diáspora? Porque la diáspora tiene sus propios liderazgos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a combinar eso del que el coordinador de Madrid o de Lima que haya organizado a los venezolanos allá vuelva con qué, para qué y dónde? Entonces, esa conversación, que es muy difícil, digo, o sea, yo no lo estoy diciendo como si se pudiera hacer en 2 días, pero esa conversación, quiero creer, ahí sí me voy a poner idealista, tengo la esperanza de que mínimo el proyecto que hay ahora, de transición, o sobre todo de algún tipo de ruptura con el chavismo, o sea, de pasar a otra etapa, mínimo lo tenga en cuenta, ¿no? Porque una cosa es que lo hayan hablado 2 veces, entre María Corina y otra cosa es que ya empiecen a trabajarlo. Y eso es fundamental porque la regeneración democrática, como ha dicho Lorenzo, no va de mantener el espíritu combatiente. O sea, eso en lo que caiga y haya una transición clara, eso se acaba y pasamos a otra cosa. Pasamos a una cosa, reconstruir, y yo diría incluso más, construir un nuevo país, no volver a lo que tuvimos, no, eso ya no existe y no va a volver. Es construir un nuevo país. En ese sentido, a mí es que no sé si desde siempre, y creo que es una sensación generalizada del español promedio, asociamos mucho a la dictadura venezolana, efectivamente, con la izquierda de nuestro país, pero también la relacionamos con países. Yo, por ejemplo, siempre relaciono mucho a Venezuela con China. Entonces, por ejemplo, ¿qué papel tiene ahora mismo China en la región sudamericana, pero en especial en Venezuela?
Porque responde el experto, el experto No, en la bueno, materia. esos son, mira, yo creo que hay, para llegar a ese punto de decir, bueno, yo relaciono la República Popular China con Venezuela, podríamos decir que hay diferentes puntos de partida, ¿no? El primero es que hay todo un discurso hegemónico que viene y que se produce por una pugna geopolítica desde Estados Unidos y otros países, de decir, todo este grupito de gente no son un problema, o son un enemigo, son contrarios a nosotros. El término de otredad aquí entra perfectamente, es decir, nosotros somos esto, ellos no, o ellos son esto, nosotros no somos eso, ¿no? Luego, en la realidad es exageradamente distinto. O sea, que haya una especie de similitud entre que el partido de gobierno en Venezuela de alguna manera se vincula, ¿no? Atraviesa la estructura estatal, y eso en China también pasa así. Vale, sí, pero ¿y no pasa en España lo mismo? Con el PP y el PSOE. O sea, no hay partidos cuya estructura en sí misma parece en un estado profundo o tienen ese nivel de repercusión, ¿no? Porque al final es eso. Entonces, poner a China en el mismo grupo no lo pondría con algo muy importante. Yo tampoco lo pondría. No lo pondría, y por algo muy importante. ¿Cuáles son los resultados de China y cuáles son los de Venezuela? China saca a miles de millones de personas de la pobreza en un tiempo récord, en prácticamente 15 años, de pobreza extrema al menos, ¿no? Por supuesto tienen pobreza todavía, un país muy grande como para no tenerla. Pero lo hacen y luego son punteras no solo en desarrollo sostenible, sino en crecimiento económico. Con todo y que tienen sus retos, que nadie los quita. Cada 10 años China es totalmente diferente. Cambia. Totalmente. Cambia, Yo diría cambia que totalmente. de aquí a unos años, cada 5. Porque cambian, o sea, Cambia yo he estado en totalmente. Xiong'an, que es una ciudad que se acaban de montar hace 3 años, una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes ya, o aproximadamente, y que pretende de aquí a 5 años tener 5 o 6 millones. ¿Pero qué país Madrid. hace eso? Yo considero que Madrid. China y países de Latinoamérica de izquierda se van en función de las guerrillas, sería de la lucha que tuvo el Partido Popular Chino a No, llegar ni siquiera, al o sea, gobierno o hay o un- las guerrillas Sí, o sea, sí está eso, latinoamericanas, esa relación, pero que tuvo Sí. total distorsión en Latinoamérica. Yo creo No, y que tiene pensemos, punto de ¿no? comparación. Por ejemplo, Cuba, ¿no? Que podríamos decir que es el epicentro de la distribución de determinados modelos de izquierda, porque la izquierda también es muy amplia, que hay que decirlo. Pero de un determinado modelo, de una determinada izquierda que además deriva en autoritarismo. Vale, genial. Pues ahí hay una inspiración, por ejemplo, maoísta, ¿no? Que es una de las discusiones que hay. Del maoísmo, ¿no? De las discusiones entre Fidel y el Che Guevara y otros de la camarilla del castrismo sobre qué modelo, ¿no? Si más marxista-leninista clásico, si más maoísta, está. Sí, eso existe, ¿no? Y incluso en Venezuela también hubo una... Pero de ahí a Guardan decir... relación, pero Pero que eso es una etapa muy vieja. Es muy vieja porque ni los Ah. sandinistas ni la No, guerrilla no, con ni las FARC siquiera, en su ni momento siquiera cuando eso. han sido guerrilla, que se consideraban Sí, como un poco grupo perdido, guerrillero ¿no? armado. No, O sea, digamos es totalmente que... distinto. Claro, es que digamos que de todos los grupos paramilitares, revolucionarios, ¿no? Con todas estas consignas y eslóganes, la influencia china, más allá de un lejano pariente simbólico en su momento, a mediados de la Guerra Fría, ahora no tiene ninguna relación. Y Efectivamente. pensemos una cosa, China, además, tiene un modelo, sobre todo con la influencia confuciana, la tradición, etcétera, y con su propia evolución actual, tiene un modelo muy pragmático. China El no... modelo económico de China es totalmente ajeno a lo que podemos hablar en una guerrilla. Totalmente, pero totalmente. Pero es que cuando los chinos te dicen, a mí me gusta graduarme, tener mi sueldo, Claro. tener mi casa, tener mi coche, mi Sí, buen progresar, trabajo, progresar y consumir. O sea, es que el mercado chino, y además ellos te lo dicen claramente, quiere construir, o sea, el gobierno chino quiere construir y potenciar un mercado interno potente, o sea, y fuerte, y que consuma, que es precisamente una de las razones por las que Estados Unidos no depende al 100% del exterior. Entonces, en esta línea yo diría, ¿no? Como 3 puntos. Lo primero, el primer punto, la relación con Venezuela es puramente económica. O sea, China no marca, o al menos de forma explícita, nunca ha tenido la intención de tener a Venezuela como una especie de pivote o de estado Claro, porque se clientelar. habla mucho también de China, de esa estrategia de poder blando. Pero el de poder blando... Influencias civilinas. ¿sabes? Pero Muy claro, bajos, el muy poder blando va en función de aprovechar esos recursos naturales. Y eso es poder duro, al final. Al final, O sea, pero- el poder blando, como lo está diciendo Lorenzo, termina siendo más como el, mira, está China, que otra cosa. Pero tú le preguntas, y esto aquí igual en España y en Europa, tú le preguntas a un venezolano cuántos grupos, pues si hablamos de poder blando en el sentido liberal, que es el clásico, tú le preguntas a un venezolano, a nosotros, ¿cuántos grupos de música china conoces? Porque yo me sé 3 coreanos, mínimamente.
Pero ¿cuántos de China? La cultura china en Venezuela, ¿qué papel tiene más allá del arroz chino y que alguna cosa no sonará de las dinastías? No No más, hay. no China, más. China. La y muralla esto- china. La moral, pero claro, eso es, imagínate. Entonces, esa parte folclórica, y no lo digo ni para bien ni para mal, lo que digo es que esa parte folclórica es algo que China viene trabajando, pero que no es un eje de la relación con Iberoamérica. Lo quieren hacer un eje, pero nunca ha sido un eje de cara a la relación, por ejemplo, más pragmática, que es la economía. Entonces, Venezuela, el segundo punto sería Venezuela, y esto sí es una línea que debate la región, es el país más endeudado con China. Ahora, ¿eso es un problema de China? No, vamos a ver. China te presta. Si tú pides más de lo que puedes pagar, es el problema tuyo, no de China. Y luego, que conecta con la región al tercer punto es, claro, pensemos en cómo está Brasil y México con la relación con China, que sí son poderes regionales. Venezuela perdió ese papel hace mucho. Entonces, Brasil, el desarrollo que ha tenido en gran parte es por el consumo chino. Sin eso no crece. Porque, claro, ahí entra el debate, y ahí te pasó. Ahí entra el debate de el optimista, el pesimista y el escéptico. El optimista piensa, China es un ingrediente clave de nuestro desarrollo. El pesimista dice, oye, cuidado, porque Iberoamérica tiene una historia con lo de otras potencias grandes viniendo aquí a meter mano. Y el escéptico que dice, ni uno ni lo otro, veremos. Entonces, yo creo que por ahora yo me decanto más por la parte escéptica de decir, hay ejemplos muy buenos y hay otros que veremos, ¿no? Brasil lo ha hecho. Brasil. De todas Brasil formas, fue uno. Brasil. Puede ser, me recuerda un poco, no sé qué pensáis vosotros, pero me recuerda un poco cómo Estados Unidos está enfocando digamos, el debate internacional, ¿no? La visión que todo el mundo tiene de China viene un poco impactada por los medios estadounidenses y cómo ellos Totalmente. influyen en los medios europeos. Totalmente. Lo que pasa Entonces, ¿hasta qué punto Estados Unidos está influyendo, haciendo una especie, vamos a llamarlo de una leyenda negra china, en vez de española? Me gusta eso. la Hasta gente. Bueno, está- si lo quieres A ver, llamarle. ya está ahí la guerra de las superpotencias. Claro, un poco, si lo ¿no? quieres llamar El combate de leyenda las negra, superpotencias. sí, yo pienso que Estados Unidos cambió mucho su política después que cambió a su política de seguridad, no de expansión en su momento que Sí, tuvo, sí, sino eso es un punto cuando clave. hay un punto clave entre Estados Unidos y China, pues los espacios que está dejando Estados Unidos porque te enfocas en la parte de seguridad, pues China lo supo aprovechar y esa es la realidad que hay en Latinoamérica. Sí, además es lo que ha dicho Lorenzo y es un punto clave. Es la lógica securitaria o securitista de Estados Unidos después del 11S es un pilar de su política exterior. Es decir, poco más, poco menos, pero es un pilar. Tenemos un Estados Unidos que ya no solo para 2001 Sí. asume que es una potencia, pero lo asume ya no de facto, sino casi de jure de decir, no, es que aquí mandamos nosotros. O sea, que vamos a ver, que hemos ganado la Guerra Fría, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Y el relato, ¿cuál es? Nosotros marcamos el paso. Claro, 7, 10 años después, tienes todo esto de los países emergentes, yo diría también reemergentes, porque Rusia nunca ha dejado de ser un país potencia, entonces digamos que reemergen, ¿no? Con todo esto, y claro, Estados Unidos empieza con toda esta retórica, con todo este discurso, además muy hegemónico, porque es lo que ha dicho Lorenzo, lo ve y además tiene con qué, lo que has preguntado tú, tiene con qué promocionarlo, ¿no? Y Europa, digamos que según a quien le preguntes, es más cómplice porque se lo traga completamente o directamente no le interesa porque está en sus movidas. Entonces, claro, Estados Unidos lo hace y aquí también hay que ser muy ecuánimes. Y es decir, esto no es de buenos y malos, no es China buena, China mala, Estados Unidos. No, son intereses. Si tú tienes una potencia, tú no puedes pretender que el otro te coma terreno. Y China ha ido planteándose el debate de lo del soft power, que es un punto importante que ha dicho Lorenzo, pero luego Estados Unidos tiene los dos. Tiene el hard power, o sea, el poder duro y el poder blando. Y el poder blando es tremendo. Ahora, que haya cosas que se le puedan criticar a China, por supuesto, como cualquier país. Ahora, que sea China el nuevo epicentro de este eje del mal que plantea Estados Unidos, no. Por algo muy concreto y los mismos chinos lo defienden así. A ver cómo queda, pero lo defienden así. Y es lo del auge pacífico. Escucha, Juan, que si yo soy empresario, pues a mí me gustaría invertir. A mí me gusta que me Claro. vengan a pedir prestado dinero y ya luego lo tengo a plazo. Claro, ya sería la evaluación de los países como Eh, potencia, Yo Efectivamente. como luego como empresario, superpotencia y ya luego como nación. yo como Que empresario eso me también hay que tenerlo gustaría. en cuenta. Bueno, lo que tú has dicho Sí. antes de Brasil. O sea, tú le preguntas al empresariado brasileño con Bolsonaro, que quería hacer todo un giro de la política exterior más hacia Estados Unidos, como ahora Milei con Argentina, ¿dónde estaba el empresariado brasileño apuntando? ¿Una parte de Estados Unidos? Sí, porque hay una relación Sí, tal. efectivamente. Pero eso no se puede mayoritariamente ¿a romper. dónde? A China.
Y Milei lo dejó, o sea, no es que lo dejara muy claro, se vio muy claramente. Milei tiene toda una campaña discursivamente hostil con el tema chino, para bien o para mal, es decir, podía criticar más o menos, pero tenía un discurso hostil. Gana las elecciones, tercera reunión, tercera o cuarta, si mal no recuerdo, es con un emisario chino, además un emisario potente. A partir de ahí, calladito, nada de enfrentarse a China, porque ¿quién le compra? Necesitan dinero. Claro, ¿Quién le compra los productos ¿Quién también? le compra la soja? No podemos tener esos productos en casa. ¿Quién Pues le necesitamos desarrolla la los- industria del litio a Argentina? Lo va a hacer la Unión Europea, que de broma ahí está pendiente. No lo va a hacer China, lo está haciendo en China. Para mí y para mal, es decir, ahí hay mucho debate, ¿no? El tema de la pesca de las embarcaciones chinas en aguas territoriales argentinas, el tema del litio, ¿no? Es lo misma política exterior, yo creo que en toda Latinoamérica. Porque Sí, si nos sí, vamos sí, a sí. México, siempre no queremos que Estados Unidos intervenga, el imperialismo, pero Claro, es que ahí es donde... por debajo, estaba- ¿quién me compra, sí. quién me compra todo? Claro, más allá del ámbito y del punto comercial y económico, que evidentemente es importante, ¿hacia dónde mira la región en general con el telescopio? O sea, por decirlo así, ¿hacia qué dirección, hacia qué rumbo mira de cara a las tres superpotencias como pueden ser Estados Unidos, como puede ser China y como puede ser también Rusia, por ejemplo? Bueno, O sea, ¿hacia dónde complejo, mirar y al revés? sí, sí. Es Porque, complejo, claro, hay que verlo por cada país, porque sí. México, porque a nivel de fiches es un interés al México final. depende mucho de Estados Unidos, para bien Se o para traslada. mal, le guste o no. De hecho, cuando llegó Muy AMLO, lejos, sí. AMLO al gobierno, él era cero política neoliberal, vamos a independizarnos, vamos a crear refinerías, vamos a producir el petróleo que tenemos, lo refinamos acá. ¿Y pues a dónde lo envía? ¿A Canadá? ¿A Estados Sí. Unidos? Pues, pues te Claro. lo comes, porque ahora mismo es uno de los mayores consumidores de... Imagínate, produce y tiene que comprar la gasolina. Lo mismo le pasa a Venezuela también, ¿no? Pero Pero por otras razones. por otras sí, sí, razones, sí. pero lo mismo pasa, o sea... Y luego, vuelve- sí, yo diría que un punto clave, ¿no? Sobre todo para la audiencia que nos escucha y que nos está viendo y dice, bueno, pero dame algo que me sirva, ¿no? Yo creo que el primer punto es, Iberoamérica es muy consciente ya, o sea, políticamente hablando, como región es muy consciente de que puede ya asumir agendas de desarrollo, y lo está intentando hacer, es decir, hay que hablar también de la parte buena, ¿no? De que hay muchos gobiernos, en la parte de la población civil, en la academia, etcétera, que son conscientes de podemos, queremos y debemos. Por otro lado, también hay que pensar una cosa, no es lo mismo, esto es como África con Europa, no es lo mismo que te venga Francia, siendo un país africano, a decirte, hola, vamos a ser amigos, con todo el historial que tiene Claro. detrás, ¿no? Es la relación tóxica que no quieres, Ahí gana China. a una China que viene y te dice, hola, buenas, tengo mucho dinero y ganas de comprar. Tú, entre Estados Unidos y China, los países latinoamericanos dijeron, bueno, pero es que te me compra más y en mejores condiciones, ¿no? Y desarrolla e invierte y tal. Que es verdad, vuelvo a las tres posturas. La optimista de repente se eleva mucho, la pesimista no lo ve. Yo me decanto todavía por la escéptica en el sentido de, bueno, vamos a ver, como ha dicho Lorenzo, cada caso. ¿Qué le ha ofrecido a Perú? ¿Qué ha ganado Perú? ¿Qué ha ganado tal? Y ahí viene el tercer punto. ¿Qué está viendo Iberoamérica? Y aquí sí es verdad que no hay una noción regional. Iberoamérica, siempre hablamos, yo siempre me gusta además hablar de Iberoamérica, no de Latinoamérica, pero no hay un constructo, un demos, por así decirlo, de noción regional. El venezolano te va a decir que es venezolano, no te va a decir que es latino. El latino lo dice aquí, porque ve al colombiano y al peruano y dice, bueno, como a los tres nos tratan mal, pues somos juntos. Somos todos latinos, Claro, ya estamos. somos latinos. Una conjunción. Pero fuera, el argentino es argentino, el peruano es peruano, el mexicano es mexicano. Entonces, esa noción no existe Pero de además, región. latino solo es italiano. Claro, o sea, si nos vamos a eso, Claro. pero para que Si nos veas, vamos ¿no? a la raíz de la palabra. Claro, no calza. Y allá no calza, porque, y esto es el choque que solemos tener, ¿no? Venezolanos, que ahí sí, yo creo que lo tienes tú más claro, Lorenzo, para explicarlo, es el choque que tenemos, por ejemplo, en España, es que aquí tú llegas y no hay una identidad, desde nuestro punto de vista, no hay una identidad española clara. Entonces, como no la hay, uno se siente como, pero ¿cómo no vas a querer tu bandera y tu cosa y tú no sé qué? ¿Pero por qué? Porque nosotros nos hemos construido así, aparte somos naciones más jóvenes. Y eso con China habría que verlo uno a uno, porque no es lo mismo la noción del argentino que del brasileño que de tal. ¿Por qué? Porque no hay una idea regional. Ahora, curiosamente, el debate actual ha introducido la idea de que probablemente por la relación con China, como es transversal en la región, se está construyendo una noción regional. Porque entonces el argentino le pregunta al mexicano, ¿qué te ha ofrecido a ti? Claro. Tal cosa. Y a ti el Brasil, tal cosa. Entonces ya se empieza a decir, ¿y por qué no Mercosur o SICA o Alianza del Pacífico, no? Todos estos organismos de integración nos ponemos de acuerdo para hablar con China. Claro, esto bueno, ya dependerá de si China quiere ir. Porque recordar una cosa, China como buena potencia, aunque sea de facto, es decir, aunque ellos no lo quieran asumir, lo son.
Y esto no es un tema acusativo, es decir, China sabe, por una cuestión lógica, que si se acerca a Brasil sola no es lo mismo que acercarse a todo el Mercosur. Claro. Mira, has tocado un punto muy interesante Pero también es más fácil, ¿eh? Claro, por eso, no es lo mismo. fácil, sí. Bueno, Has y tocado un del punto- tema, y perdona, Sí. Lorenzo, que solamente quería hacer un aporte de lo que has comentado del tema de la identidad, que me parece fundamental. Que Iba no por sea la eso. identidad colectiva. Porque a partir de la identidad yo creo que eso funciona también. Es curioso, porque al ser identidad de cada país, y no todos, porque por ejemplo está el caso de Venezuela que es distinto, libremente distinto, pero esa identidad nacional de cada uno de los países de Iberoamérica, como tú mencionabas, funciona como elemento subversivo conjunto ante las superpotencias también un poco. Que ese- Sí, que eso no es. solo funciona a nivel transversal, como tú comentabas, que es verdad que a nivel económico, o sea, las diferencias son abrumantes. Y eso pasa y al final influye como Ujú, tiene que sí, sí, influir sí. aquí en Europa a través de otros métodos más allá, por ejemplo, de lo tecnológico. Pero sí que funciona, por ejemplo, como elemento colectivo, más allá de chocar y frenar un poco esa introducción de las potencias sin ser como Sí, tal no un sé si conjunto. frenar, pero Claro, mínimo frenar no, pero quejarse. Yo no diría ni Frenar frenar es ni complicado. quejarse, yo creo que es un sentimiento. Un sentimiento, sí, es hay un un- sentimiento No, verdadero nacionalista sentimiento, ¿no? que aquí en España me causa controversia, la verdad. O sea, yo porque llevo esta pulsera de España, me considero facha. Sí, te O sea, considero. soy ya de derecha, soy ya radical, soy ya... Lamento decirle que Pero- usted es un super turbofascista. Pero, sí, efectivamente, soy un turbofascista, pero... Sí. A ver, si yo Ya. me pongo mi bandera de Venezuela, soy venezolano, yo soy español. Hmm. No, Claro. no soy ni. No, esto no me quita ni que yo sea rojo, azul, verde Claro. o naranja o el color que sea. Sí, el nacionalismo más allá del fanatismo. O sea, si tú Yo vas creo a que eso Italia, Ujú. ves al italiano Sí. orgulloso de su bandera, de su pizza, de su coliseo. Bueno, yo... Pero yo- se sienten orgullosos. O Aquí sea, una sevillana aquí. estamos orgullosísimos. Claro. Claro, efectivamente. Claro, si el pero problema, no sé, el problema yo ¿sabes creo cuál- es llevar el nacionalismo más al fanatismo político. Yo creo que ahí hay, que ya... hay que llamar a reflexión, Sí. o sea, que ahora los memes del Mundial Ansea, vamos, ya guarden las banderas porque ya nos llaman fachas. Sí, O sea, es verdad. no me parece. Yo Es creo verdad, es que verdad. Sí. Eso es es un tu caso aquí, eso es un bandera, caso aquí. es tu país, Sí. y yo creo que lo defiendes contra quien sea y sobre quien De sea. todas formas, yo creo que la izquierda en este país, en los últimos 3 años, me da la sensación, por lo que he visto en las calles, por los debates que veo que se abren, por ejemplo, entre amigos míos que son de izquierdas, de intentar apropiarse de nuevo de esa bandera como un símbolo que no es necesariamente de la derecha. O sea, yo creo que ese debate ya se ha abierto y yo creo que hay gente que está absolutamente de acuerdo en que es una tontería. O sea, una bandera es una bandera. Sí. Son No elementos puede que... ser. Carlos, pero a mí en la universidad me han llegado a decir que si yo pertenezco a la fachofera por llevar esto. O sea, A ver, Carlos, A ver, las universidades también son... deslegitimas un poco el valor que puede representar la bandera. ¿De qué puede representar que tenga un color u otro? Bueno, pues depende de la historia que tenga, eso puede ser más o menos relevante. Bueno, pero quiero decir, la Primera República tuvo la bandera española. La Mm. bandera que conocemos ahora como la bandera de España. Y no por tener la bandera de España dejó de ser menos republicana o menos de izquierdas. Ujú. Simplemente tenía la bandera de España porque es una bandera. Ya, como claro, otras. Es que después de la Segunda República, lo que se les dio fue otro símbolo de identidad, que es el símbolo de la Segunda República, que es que es para analizar a fondo, más como cualquier otra cosa, pero es que en concreto la bandera de la Segunda República ofrecía mucha más simbología con la que sentirse identificada Efectivamente. grandes masas de la izquierda que la que pudiera ser, por ejemplo, la de la Primera República. Estoy de acuerdo. Sí, Lo que bueno, pasa- toda la tradición borbónica de la... Claro. Sí, 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 sí. estoy de acuerdo. Sí, Pero sí. bueno, La corona por la muralla. ahí está, ahí está. Pero eso no quita el debate actual de revalorizar la bandera como un hecho conjunto, como una identidad conjunta, como un Es una pena, símbolo de la totalidad de los Bueno, pero españoles esto- y no solamente de Pero yo la mira, gente de derecha. es así, es Eh, totalidad en eh, conjunto. es así, pero porque queremos o no que sea así. Es decir, esto ahí me voy a poner como en clase que les daba con el postestructuralismo. Esto es, tenemos un significante y quién lo controla y desde dónde. Es decir, pues si la representación, ¿no? Esto hablándolo como alguien que lo ve de fuera, ¿no? De que te dicen, bueno, que la fachefera está. Claro, uno no lo ubica igual, porque para Yo nosotros... lo puedo ver desde fuera y desde dentro. No, pero me refiero que uno viene acá y se encuentra con este dilema, que puede ser mayor o peor según la gente, pero que está, y que uno no es que no comprenda, porque luego ya te enteras, pero al principio te choca, porque no tenemos el mismo significado. Y el tema es, ¿vale? ¿Quién controla ese significado? ¿Quién controla la representación de los símbolos nacionales? ¿Para qué y dónde? Porque claro, frente a un partido de Francia o Inglaterra, todos somos españoles.
con tu banderita. Efectivamente. Pero dentro, cuidado, porque lo de la bandera de la Segunda República, que como proyecto político duró muy poco, ¿no? No, pero es que duró nada. Ahora, y además fracasa. Pero como proyecto, o sea, perdón, como símbolo, lo que rememora es el proyecto. No el que es que me gusta más esta porque tal. No, lo que rememora es el significante que está ahí, el discurso que se construye ese es mi proyecto de país. No es de traición borbónica que además si le pones un águila es el del franquismo y no sé qué. No, es eso. Y claro, la diferencia fundamental es que nosotros la tenemos más fresca. Porque nuestras naciones se construyeron acérrimamente dentro del imaginario nacional. Entonces, claro, tú le dices a un argentino, da igual si es kirchnerista, peronista, Da radical, igual, da igual. tú le dices, ¿qué bandera te llevas tú para afuera? Y va a ser la de su país. Pero porque ellos no separan proyecto país de bandera. Pueden tener proyectos de países muy distintos, pero sigue siendo el mismo país. Bueno, en España, lo primero que. La primera no duda que uno le surge es, claro, pero ¿qué país hay aquí? Tú le preguntas en Cataluña y ¿qué te van a decir? O en País Vasco, o en Canarias, o en tal. Entonces, claro, yo creo que España es un excelente laboratorio para saber prototipos de cómo construir el Estado y la nación. Ambos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se siente un catalán, ¿no? El punto cat en el correo, ¿qué significa? Entonces, claro, no es un tema de buenos y malos, es un tema de con quién se identifica y quién domina ese discurso. En País Vasco, la hegemonía identitaria, ¿quién la tiene? ¿Los vascos, que se creen vascos más que españoles, o los españoles que además son vascos? ¿No? ¿Dónde está eso? Y claro, eso, de hecho, ahora que mencionaste lo de Italia, yo creo que eso también se está rompiendo en grandes partes de Europa. No porque, por ejemplo, en Francia el discurso nacional es muy fuerte, muy fuerte. Pero más que romper la bandera, o no sentirse identificado con la bandera, lo que no ven es que el sistema les esté funcionando. Y ahí conecto con China. Pero ya es el sistema. Pero lo que es la bandera, su himno, su cultura. Bueno, por eso digo el caso de Francia por poner uno da de igual que el funciona. color. Pero luego en Reino Unido no es lo mismo. De hecho, como elemento identificativo, que ahora lo estaba dando vueltas aquí en Ujú. España, de cara a lo que es el partidismo y la política, Ujú. para la oposición, en este caso para la derecha aquí en España, muchas veces se utiliza incluso Venezuela como argumento político de cara a hacer oposición. Muchas veces se ha utilizado la figura de Pedro Sánchez para llamarlo sanchismo, compararlo con Sí, Maduro, con el chavismo. claro, el chavismo. Yo creo que Y no sé, claro, no sé, a mí me intriga, por ejemplo, también por qué ocurre eso, ¿no? Porque al final se va a un país de fuera para utilizarlo como línea directa. Eso está muy bueno y Es quiero muy ver qué interesante. dices. A ver, Muy mira, interesante. Porque yo tengo No, mi pero claro. versión. yo pienso, parte todo de la palabra autoritarismo. Mira, ahora viene una regeneración democrática. Es que lo está llamando el presidente Sánchez. Lo está llamando regeneración Sí, lo del democrática. el cambio. decreto, sí. Mira, en Venezuela existió algo mismo. Se llama CONATEL. Una regeneración democrática. Ese organismo se encargaba de verificar que lo que decían los medios de comunicación estaba correcto. Si no estaba correcto, pues apagaban las luces y se acabó. No te concedo la concesión, no sales al aire. De hecho, tenían la posibilidad desde su central desenchufar La transmisión. la transmisión. O sea, no es que iba al punto donde estaba el medio de comunicación, hacía el papeleo, no. Desde su central te sacaba de la parrilla del aire. Entonces, eso se compara con el sanchismo. Ujú. Se compara de que lo mismo que hizo Chávez de utilizar los medios democráticos para minar las instituciones, lo mismo está haciendo Pedro Sánchez. Si vamos a la fiscalía, ¿quién es el fiscal? Si vamos a la mesa del Parlamento, ¿qué nos encontramos? Completo. Si nos vamos al Tribunal Constitucional, también. Entonces, si nos vamos a la Defensoría del Pueblo, ¿a quién nos encontramos? A Ángel Gabilondo, que era del PSOE acá en Madrid. Entonces, va minando las instituciones poco a poco y no nos damos cuenta. Mientras estamos aquí tomando el té, mientras estamos aquí caminando por sol, pues Pedro Sánchez está haciendo de las suyas. Entonces, yo creo que yo como venezolano y como inmigrante y ahora español, pues me considero en que estoy en mi deber con este país, en el derecho a la defensa de las instituciones, de la democracia, porque este país me ha dado tanto. Lucho por la verdad, por la justicia, por la libertad, para preservar y mejorar el país en donde vivo, porque siento que le debo tanto a este país. Entonces, yo creo que los jóvenes deben focalizarse ahora mismo en la defensa de nuestra democracia, en los valores, en la esencia de asegurar un país próspero, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces es mejor luchar hoy por la libertad que extrañarla mañana. ¿Y crees que esa homologación con dirigentes y situaciones de otros países de fuera
incluso otros continentes, como en este caso pasa con Venezuela. También puede pasar, yo que sé, por ejemplo, con figuras como Milei, Bukele, que son distintas, que son líderes que hay en Latinoamérica y que ahora mismo están en el poder, pero que son distintas, evidentemente no tienen la misma doctrina política. Y que, sin embargo, yo creo, no se utiliza como argumento de, no sé cómo decirlo, como trato de choque para, no sé, Mira, es extraño. Perdón, son momentos distintos. Yo creo que cada uno en su país está en momentos distintos. Milei llega porque hay que sacar al país del deterioro que tiene, porque la economía se fue al garete, por así decirlo, y Bukele llega porque ya la inseguridad no daba. O sea, la inseguridad era grande, muy grande ese problema. Entonces, Bukele llega para buscar esa solución en que ya el bipartidismo que había antes, ya había que sacarlo, porque eran ellos mismos quienes controlaban esa inseguridad. Lamentablemente es así, porque había funciona un vínculo, así. sí, Había sí. mucho vínculo entre ellos. Cuando acaba de ser del todo disfuncional. O sea, solamente cuando llega a ese punto de disfuncionalidad que ya es... Sí, yo ahí te agregaría, o sea, propondría 3 cosas, ¿no? Lo primero con lo que venía diciendo Lorenzo del tema de Venezuela. Yo ahí me voy más a la parte de independencia académica, la que pretendo que sea una independencia académica, ¿no? De decir, por un lado tenemos el tema del oportunismo político. Es decir, ¿por qué el PP orienta o se acerca a los venezolanos? Porque sabe que es una masa de votantes que precisamente pueden vincular, como ha dicho Lorenzo, ya sea más cierto o menos cierto, es decir, ya sea que encontremos similitudes más claras o menos claras, puede vincular una orientación como de la del chavismo con la del PSOE o la izquierda española, alguna izquierda española. Pero es que lo mismo lo hace el PSOE con parte de la migración venezolana y lo mismo lo han hecho los otros partidos. Es decir, me recibo toda esta masa de gente que es enorme y entonces yo tengo que capitalizarla orientándola que es que este es igualito al que tú estabas peleando, ¿no? Eso por la parte, digamos, de oportunismo y de consenso político. Por otro lado, también es una cuestión, nuevamente digo, de creación del discurso. Es decir, tú necesitas crear un discurso en el cual hay unos amigos y unos enemigos, y esto, tanto en el PSOE como en el PP, como en el resto de partidos, se sabe muy bien. Ahora, la cosa es cuánta gente te apoya ese discurso. Pues eso es lo que tienen que captar. O sea, va ligado a lo anterior. Luego, el tema Milei y Bukele, y el por qué puede o no haber una vinculación de confrontación o no, véase el caso otra vez de la confrontación reciente que tuvo el gobierno español con el argentino. ¿Para qué se da? Vuelvo a punto 1. Oportunismo político. Hay problemas internos, desviemos la atención a un problema externo. Creemos un problema externo. Y, por el otro lado, construcción del discurso. ¿Cómo se nos va a ocurrir que este libertario de allá del sur construya un nuevo discurso que deslegitima nuestra posición política? ¿Para bien o para mal? Y el caso de Bukele yo creo que es un caso de estudio interesante porque es el caso de... Yo de hecho a mí un amigo que es mucho más inteligente que yo me dijo algo con lo que me atreví a no estar de acuerdo. Y es que me dice, es que pone en riesgo la democracia en El Salvador. Yo digo, ¿qué democracia? ¿Qué Estado pone en peligro? Si no había Estado, era un Estado fallido. No había democracia. Lo vuelvo y lo digo, la democracia no son elecciones nada más. Entonces, es que claro, si lo ves en el punto, en el plano democrático, no está bien. No, pero me refiero al antes. Pero... Antes. Ahora, la pregunta no es si Bukele rompe o no con la democracia. La pregunta es, porque es que no había democracia en El Salvador. Yo no creo que hubiera. Pero cuando se monta Bukele y crea todo este sistema, la pregunta es, ¿va a llegar a la democracia o se va a quedar montado? Porque la gente en el poder... O sea, esta es la frase del poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Político que no aspira, no respira. Claro. Entonces, ¿ha logrado cosas? Sí, pero hay otro tipo de retos que habrá que ver. Así que bueno. Sí, a ver, yo si queréis, me gustaría haber tratado también un poquito el tema del petróleo en Venezuela, que me parecía un tema interesante para cerrar. Estamos teniendo aquí a alguien Al que sabe. ingeniero, claro. Que más teniendo a alguien que sabe. Así que no sé si nos puedes hacer un resumen breve, yo que sé, 3 minutos en tu intervención, yo que sé, y contarnos un poquito más allá que lo que es el petróleo en Venezuela. Y me gustaría hacerte la pregunta si el petróleo ha funcionado para albergar como elemento esperanza en Venezuela o si ha sido el elemento detractor y el que ha acabado un poco, por decirlo así, la tumba de Venezuela. Es debate eterno, pero Y- yo creo que el petróleo ha sido Sí. una bendición y ha sido una maldición. Sí. Ambas, ¿no? Ambas. Este es el debate de la maldición de los recursos. Porque Sí. nos volvimos
petróleo dependiente, vamos a llamarlo así. Petrodependiente, sí. Y no se supo. Como drogadictos, pero de petróleo. Efectivamente. Pero de querosene, sí. En el 2000 aumentó esto, sí. Bueno, antes del 2000 ya hubo ¿Qué el dices, auge el precio? El precio del petróleo. Ah, sí, venía subiendo. Con sí. la Con guerra la crisis del 72. Con la guerra de de Irak, Irak. Estados Unidos-Irak, pues Sí, del aumentó 72 hubo, muchísimo el precio del petróleo. Lo único es que, bueno, no tuvimos buenos administradores, pero producíamos lo mismo que producía Dubái en el 2000. Con eso les puedo decir todo. Y nos podemos, si quieren, podemos Vaya, buscar y- imágenes del 2000 de Dubái y Venezuela y cómo es Dubái hoy en día y ¿Y cómo es Venezuela? cómo es hoy en día? Venezuela. Bueno. Pero producíamos lo mismo y tenemos más petróleo que Que era más de 8 millones de barriles de petróleo y ahora Sí. no llegamos ni siquiera al millón. Efectivamente. Bueno, ellos dicen que 3 millones, pero eso no se lo No, cree no, nadie. yo creo que no Eso llega no al se lo millón. cree. Yo creo que la refinería del Palito, la de Amuay. Sí, eso está destruido. Eso está destruido. La del criogénico de José también. Todo. Yo- O sea, los recursos... A ver, esto es Eso es sálvese quien pueda. Sí, o sea, si nos ponemos materialistas de decir este recurso es bueno o malo, no, el recurso no es bueno ni malo, el recurso es un recurso. Bueno y malo son los gestores, como ha dicho Efectivamente. Lorenzo. Ese es el problema. Ahora, claro, evidentemente, si tú tienes un recurso y pones a gente que o no es capaz o no es moralmente comprometida con lo que está haciendo, que es lo que pasó, pues pasa lo que Yo creo que la palabra se define responsabilidad. Sí, responsabilidad. Es responsabilidad. Pero la responsabilidad con quién, ¿no? Responsabilidad. Porque la cartera sí la llenaron, responsable con ellos sí fueron. Ahora, con el país claramente no, o sea, con su función pública no. Y ahora, pregunta con lo que ha dicho Lorenzo, ¿no? De, vale, ¿qué hacemos con esto? Porque es una bendición y a la par una maldición. Se ha usado por maldición. Si lo queremos pasar a bendición, la cosa es, y ese es el debate que yo quiero que se genere, o que yo espero que se genere, y es, en el plan de regeneración de una posible transición y en adelante, ¿qué hacemos con el petróleo? No puede ser la base fundamental de la economía Claro. venezolana. Tiene que haber. Pero una eso no está en el diversificación. imaginario de la gente. Ese Pero, es un gran problema. Claro, pero tiene que estarlo. Tiene que No, estarlo. no, tiene que porque- estar, tiene que Porque estar. ahora mismo no se produce y la tecnología avanza, el mundo Sí, sí, no, avanza no. y la misma demanda que hay que había de petróleo en el 2000 no es la misma que hay ahora. No, para nada. No. Claro que se iba como base en un comienzo, pero luego ya se Y ese es se un reparten problema varios vivos. para el que necesitas gente de fuera, un ingeniero de petróleo que vuelva y sepa que no puede ser dependiente, o sea, no solo la parte técnica, la parte política del petróleo. Y no solo eso, porque pensemos una cosa, más allá del petróleo, ¿por qué China, Rusia, Irán, Estados Unidos están ahí? Porque es que no solo tenemos petróleo, tenemos coltán, tenemos litio, tenemos bauxita, tenemos un montón de recursos, además de una de las reservas de agua potable, de agua dulce, perdón, más grandes. Entonces, claro, es que Venezuela tiene todo, pero es como pasa con África y otros países de Iberoamérica, tiene todo, pero todo el mundo lo sabe. Y los que menos lo apreciamos somos O sea, que al nosotros final mismos. lo que hace falta es la gestión y ya está. Es Claro, como en un todos lados. buen administrador es lo que hace falta en Venezuela. Bueno, yo Y conocimiento de esa diáspora me inversa, por decirlo permitiría así. agregar no un De- buen administrador, porque ese es el... No digo por ti, digo en el imaginario político venezolano. No es María Corina es la que nos va a salvar porque ella administra bien. No, es todo un sistema Es todo que un administra sistema bien. que administre bien. No necesitamos uno, necesitamos todo un sistema. Desde el burócrata de Claro. pie Todo, hasta claro. María Corina. Desde el técnico Bueno, hasta el que Edmundo cobra en aduana. González. Bueno, Claro, exacto. pues yo creo que ya llegando hasta aquí. Sí, yo la verdad que me doy por satisfecho. Ha habido Bien, mucho menos mal. profundidad, hemos tocado muchos temas. Esperamos No que todos, pero hemos tocado muchos A temas. pesar de todos los problemas que hay, Sí, ha habido mucho problema, la verdad. hayáis estado a gusto. Sí, Sí, sí. por que supuesto. era lo principal. Y De verdad, muchas gracias nada, por la sí. invitación. Simplemente ahora. Y deciros nada, que- yo os pediría, con este mágico bolígrafo, os pediría un detallito. Si Bueno, queréis sí, hacer a una ver si firmita, pinta, una si no- dedicatoria. Si pinta, que ya En sería este- en el este. último problema ya añadido Si ya no pinta, voy a por un a lo bote. que todo lo demás. Tengo otro aquí, si no. O sea, tengo dos. He venido preparado. Tiene, esta vez. tiene... He venido preparado. Bueno, si no tengo por ahí. He venido preparado. Nuestra maceta de... Una firmita, a modo de un resguardo. mensaje o lo que sea, ¿sabes? Lo que queráis. O un dibujo, yo qué sé. Es cualquier cosa. Esas plantas van a vivir más. Después de tanta firma, Claro. van a absorber mucho. Van a tener buena savia, fíjate tú. Casualmente. Sí, sí, sí. A A ver, ver. ¿qué estás poniendo? Bueno, yo... Será más La escueto. típica- Tú ponle... La cree, típica frase cree, de... lucha y sigue. Sí. Ahora lo leemos. Ahora la enseñamos a cámara, si queréis. Ya, Nos levantamos y la enseñamos. Bueno, si no la ponemos en esa que está más cerca. Que se pilla un poco lejos. Y la ponemos. la verdad es que está. Oye, me gusta mucho tu letra, Lorenzo. Escribes como todo un señor. Yo sin papel escribo mal en una maceta, no te esperemos. Mientras entienda lo que se pueda, y ya está.
A ver. ¿Vale? Ahí lo tenemos, a ver. Vamos a leerlo. Vale. Lucha por tus sueños. Vale. Muy bien. Un buen mensaje, un buen mensaje. Seguir con el proyecto. Ustedes y la iniciativa. Vale, Vale, muy bonito. muchísimas Mira, lo gracias. enseñamos aquí. Ustedes. Motivacionales ya. Aquí lo enseñamos, no sé si se ve. Literal. Le pone el mensaje. Y aquí el mensaje de nuestro colega Lorenzo. Aquí lo tenéis. Y nada, chicos, pues yo ya digo, nos damos por satisfechos. En un futuro, si Dios quiere, a lo mejor se Nos repite, volveremos a ver. porque han quedado muchos temas pendientes. Amén, Y hay amén. muchos Sí, temas aquí pendientes por estaremos. hablar. Aquí estaremos. amén. Pero bueno, ya eso es todo por hoy, así que... Esperamos que estéis chill todos en vuestras casas, que hayáis estado a gusto y, Sí. Y nada, y finiquitamos. un saludito. Saludito. Chao, chicos. Hasta luego.